En el caso de Topuria, sí desde el primer día estaba yo seguro que iba a ser campeón eventualmente, ¿no? Yo veo las entrevistas anteriores de Ilia contigo y hay una en la que te dice que solo hay un tiburón y tú le dices a Volkanovski es el tiburón y dice no, yo soy el tiburón, todos los demás son sardinitas, ¿no? Hay más gente que quiere ver la pelea de Paddy por la rivalidad, pero los verdaderos fans pues saben que Arman es mejor peleador que UFC 146, que fue mi primer evento. Ahorita ya vamos por el 197 o 198. Israel Adesanya tuvo Dana White Privilege. Le hicieron el camino para que peleara por el título en 5 peleas. Ilia Topuria tuvo Dana White Privilege. Alex Pereira tuvo Dana White Privilege. No tiene que ver con que le caigas bien a Dana, tienen que ver con que ellos vean que se mueve la aguja. El propio Merab le hicieron la ruta larga porque no finalizaba. Islam sí tiene la mentalidad de yo peleo con quien sea, ¿no? Aviéntenme a Pereira en 205 libras y pelea con él. Si se da la pelea de Islam y Ilia. Tendríamos que ver la división y el momento en el que suceda, pero sí creo que Ilia es un selecto grupo de 3 o 4 peleadores que pueden ganarle a Islam, ¿no? O Kamaru Usman, según Dana White, que yo no estoy de acuerdo, es el mejor welter de la historia. Que Pereira hoy es la máxima estrella de la promoción porque pelea cada 3 meses y le llaman y, oye, ¿peleas con tal? Órale. ¿Tú crees que veamos 5 peleas más de Ilia Topuria en la UFC? No, yo creo que 3 y empujándose hay algo muy atractivo, una cuarta. Racita, pues bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos acompaña uno de los referentes más importantes del periodismo en artes marciales mixtas, no solo en México, sino yo diría también en Latinoamérica, Carlos Contreras Legaspi. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Luis, mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto y pues muchas gracias por aquí, por darnos unos minutitos de tu tiempo para platicar un poquito de todo lo que ha pasado pues en la UFC estos últimos meses, en tu trayectoria, ahorita que está muy caliente, acaba de pasar la cartelera de Qatar, que pues nos deje con muchas cosas que hablar, ¿no crees? Sí, la verdad, obviamente para nosotros temas importantes. En Qatar, pues lo más destacado para los latinos, obviamente lo de Waldo, que ya se consolida ahí en el top 5 del peso completo y pues es histórico, ¿no? Como que no le habían puesto la atención necesaria y al menos ya logró que la gente volteara a verlo. Sí, y pues por otra parte, ahora sí que, digo, yo sé que o independientemente que Ilia, por ejemplo, no es latino, al final del día, pues yo por lo menos en México, yo he visto que pues que tiene muchos ojos. Tú has seguido mucho su carrera haciendo un viaje hasta allá con Mauricio no sé si era su casa, donde tuvieron esa muy padre entrevista. Y pues ahorita la división de las 155, 170, pues todavía se puso más brava, ¿no? Con todo el tema de pues de que Machado le ganó a Belal, con esta excelente actuación de Arman Tsarukyan, que pues ya nos deja con un poquito indecisos de si va a ser Paddy Pimblett, que podría ser un poco más comercial, o Tsarukyan para Ilia Topuria. ¿Tú cómo ves estas dos divisiones? Bueno, sí, con Ile hemos ido muchas veces 3 veces al menos a Madrid, bueno, a Alicante, 2 veces a Alicante cuando vivía todavía por allá y una vez allá a Madrid, a su casa, y me ha tocado estar pues, en todas sus peleas en UFC menos la del debut, que fue en la Fire Island, que era muy difícil como Sí. llegar a Abu Dhabi en esos días. Fíjate, ese es un gran tema, porque yo veo las entrevistas anteriores de Ilia contigo y hay una en la que te dice que solo hay un tiburón y tú le dices a Volkanovski es el tiburón y dice no, yo soy el tiburón, todos los demás son sardinitas, ¿no? Obviamente me imagino que recuerdas muy claro eso. Y otras en las que te decía que traía un boxeo combinado entre Julio César Chávez y Canelo Álvarez y que le iba a aplanar la cara a su rival. Y es un peleador que pues muchos critican porque a lo mejor tiene pues mucha confianza y demás, pero todo lo que dice lo termina cumpliendo. Tú, cuando recién escuchabas estas declaraciones, que me imagino que es escuchar muchas de este tipo, ¿qué pensabas? Yo la verdad, desde que entrevisté a Ile la primera vez, que fue, antes de la pelea de Damon Jackson en Las Vegas, en el Apex, en una cartelera ahí, diciembre de 2020 debió haber sido, porque ya estábamos en plena pandemia. De hecho, en esa entrevista no salgo junto a él porque no nos dejaban, teníamos que mantener como la distancia y poner el micrófono un poquito lejos y yo tenía que usar cubrebocas. Em, y él ya desde ahí me hablaba que era muy fan de Canelo, que le gustaba mucho el trabajo del cuerpo de Canelo, que es prácticamente la clave del boxeo de Ilia es el trabajo al cuerpo que hace, ¿no? Obviamente termina noqueando a lo Sí. mejor con la mano derecha, pero
como empieza a bajarles la guardia con la mano izquierda, empieza a pegar muy fuerte. Eso es muy del boxeo mexicano, ¿no? El gancho al hígado es como la firma del boxeo mexicano y a él le gusta mucho. Luego la del tiburón es un poco, es que la verdad que tenemos tantas horas ya de entrevistas con Ilia. em, lo que pasa es que él primero está elogiando mucho a Volkanovski porque dice que no vale la pena pelear con Jair, que no vale la pena pelear con Ortega, que no vale la pena pelear con Max. Entonces, la única pelea que me interesa es Volk, ¿no? El único con el que quiero pelear es Volk porque es el campeón. Entonces, por eso cuando dice que hay un solo tiburón, creo yo que está hablando de Volk, ¿no? Como que en referente a que Sí. quiere cazar al tiburón, ¿no? Em, y él dice, no, no, el tiburón soy yo. Pero yo, la verdad, no lo hice. Mucha gente piensa a veces que me gusta mucho, tenemos un entendimiento ahí bastante interesante en las entrevistas. Yo lo pico un poquito, él me pica un poquito a veces, ¿no? O sea, pero nos llevamos muy bien en persona. Pero en esa realmente no se trató eso. Lo que pasa es que él en la primera, sí, por ahí se hicieron un par de TikToks ahí virales porque también los españoles son un poquito dramáticos con el tema Ilia y ahora con el tema Alexandre y cualquier cosita dicen, no, ¿cómo se te ocurre preguntarle? A ver, él estaba siendo muy elogioso con Volkanovski, por eso es que le digo, por el tiburón te refieres a Volk, ¿no? Porque había sido, como que había dicho, los demás no me interesan, solo Volk. Entonces, por eso pensé que él se refería a que quería cazar al tiburón de la categoría, ¿no? Pero al final, hemos tenido momentos muy interesantes en todas esas entrevistas. Yo desde que lo conocí en esa primera entrevista, me acuerdo que le dije a su manager, con el que todavía sigue trabajando, que se llama José Díaz, a José le dije, este es una estrella, ¿no? Le dije, este va a ser una estrella, no sé cuándo vaya a ser campeón, pero creo que va a ser campeón y además habla muy bien. Porque algo que, por ejemplo, sí se nota mucho la diferencia entre Ilia y Alexandre, su hermano, que peleó el sábado también, es que Alexandre todavía tiene un acento un poquito más como de Europa del Este. Te das cuenta que es alguien cuyo primer idioma no es el castellano. Ilia no. Ilia es Ujú. impresionantemente fluido cuando llegó a España a los 15 años, ¿no? No creció en España, porque sería comprensible si hubiera crecido en España, pero de hecho el primer idioma que habla Ilia es el alemán, porque va al kinder en Alemania, ahí le empiezan a enseñar en la escuela alemán, luego se van a Georgia, a aprender georgiano, llegan a... ¿Ellos qué idioma hablan entre ellos? Ellos hablan en georgiano, Alexandre y Ilia. ellos hablan en georgiano. En georgiano. Ah, Eh, bueno, también seguramente de pronto se hablarán en español, dependiendo la compañía, ¿no? Pero por ejemplo, cuando están en la familia y el entorno cerrado, pues se hablan en georgiano. Y además, sobre todo en la esquina, Alexander le habla en georgiano y Ilia le habla en georgiano para que no entienda a nadie, ¿no? sí. Es más fácil que te entiendan a lo mejor en el español que en el georgiano, Ujú. a reserva que estuvieran Súper. enfrentando a alguien, ¿no? Alguien como Island, que a lo mejor de su esquina puede entender un poquito más de georgiano, tal vez ahí hagan el switch a español, pero también en la esquina de Island está Javier Méndez, que pudiera entender el Javier, español. sí, Entonces, bueno, claro. van a variando un poquito. Los dos tienen pues esa capacidad, ¿no? Alexandra habla mejor inglés que Ilia, es más fluido en el inglés. Los dos hablan alemán, español, georgiano y ahora inglés. Entonces, tienen esa facilidad para aprender los idiomas. Pero entonces tú sí veías toda esta trayectoria o toda esta ruta por la cual ha ido Ilia, todo este recorrido que pues definitivamente es algo impresionante, el back to back, noquear pues leyenda tras leyenda tras leyenda. A lo mejor eso es un poquito más difícil predecirlo, pero me imagino que te ha tocado pasar por muchos peleadores en los cuales dices, oye, pues a lo mejor pues es un poco más palabras que con lo que lo puede respaldar. A ver, no puedo decirte que tengo un 100% efectividad. Por ejemplo, me falló ahí. Adrián Yáñez, a estas alturas pensaría que ya sería campeón del peso gallo, ¿no? Porque me tocó cubrirlo desde su pelea de Contender. Ese año me tocó estar ahí en Contender casi toda la temporada porque me quedé en Las Vegas muchas semanas por el tema de la pandemia, que era muy difícil estar yendo y viniendo de México. Em, y pues lo vi en Contender, lo vi su debut, las primeras 3 peleas, puros knockouts, puros bonos y estaría seguro que a estas alturas Adrián Yáñez ya sería campeón de las 135 libras. Hay que tomar en cuenta también los factores externos. Fallece su papá, fallece su coach, se queda sin gimnasio, ¿no? Le cambió mucho la vida a Adrián en cuestión de muy poquito tiempo, ¿no? Que eso sin duda pues lo afectó, ¿no? Cuando fallece Saúl Solís, que era su coach, pues él estaba
devastado, ¿no? Fue un golpe muy duro para él. Y siento que todavía no encuentra la estabilidad de un equipo, ha variado un poquito de esquinas y de gimnasios. Por ahí he leído Yves Edwards, que es una figura ahí importante de hace unos 10, 12 años en el UFC, pero no pudo establecerse, ¿no? Pero la mayoría de las veces que me ha tocado ver un prospecto como Ilia, y casi siempre le hemos atinado, ¿no? Casi siempre, pues me acuerdo mucho, yo conocí a Brandon de 18 años, ¿no? Y el coach Arvizo me dijo, este chico es el que trabaja más duro, de todos los que he tenido es el que trabaja más duro, este va a ser campeón mundial, ¿no? Y al final lo consigue, ¿no? Con Michael Morales también me acuerdo de la primera vez que lo vi entrenar, ni siquiera pelear, desde que la primera vez que lo vi entrenar en Tijuana, sabías que estaba para algo grande, ¿no? O sea, el atleticismo, la lucha, que no la hemos visto, todavía no lo hemos visto luchar en UFC a Michael, no lo han exigido mucho en el tema de la lucha. Em, y pues puedo pensar otros 3 o 4 que pues desde que los ves la primera vez sabes que tienen esa. El propio Yair, ¿no? El propio Yair desde que llegó, debutó y todo eso, sabías que era alguien especial, ¿no? Y si bien no logró ser campeón absoluto, pues sí peleó por el título, fue campeón interino. em, y hay otros que te sorprenden la progresión, ¿no? Creo que Chito era muy joven cuando debutó en UFC, pero, por ejemplo, después de ver la primera pelea con Marco Beltrán, que fue muy trabada, donde realmente hubo muy poca acción, este, tal vez decías: "No, pues Chito, no está para cosas grandes", y y con puro trabajo duro, tomando peleas una tras otra, tal, llegó hasta pelear por el cinturón, ¿no? Es el líder de finalizaciones de la historia, ¿no? Habrá quien diga: "No, pero perdió la pelea del título". Sí, pero los récords que tiene, los números que tiene Chito no se consiguen de forma fácil, y él lo hizo a base de puro trabajo y progresión, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, a veces es difícil leer, pero en el caso de Topuria, sí desde el primer día, estaba yo seguro que iba a ser campeón eventualmente, ¿no? Tal vez no pensé que fuera a ser campeón a los 26 años que fue campeón, pero sí me quedaba claro que desde que lo conocí, esa primera noche, porque además, cuando alguien te dice que es capaz de decirte la estrategia y ejecutar, como lo hace él, o sea, que te dice: "Le voy a noquear así, lo voy a someter, voy a hacer esto, tal, tal, tal", y lo ejecuta, es alguien especial, porque, pues, no estás avisando el plan de juego, ¿no? Y él no tiene empacho en decir: "Lo voy a noquear en el primer round, así", lo hizo ahora con Charles. este, Creo que por ahí, pues, nada más la esquina y el referee pudieron haber parado la pelea de Josh Emmett, pero cuando tienes un round de 10-7 es porque Sí. la pelea pudo haberse parado ahí, pero el resto, pues, ha sido prácticamente, puras finalizaciones desde el debut, ¿no? Esa situación extraña que debutó con solo 10 días allá en Abu Dhabi. Sí. Ahorita mencionabas, pues, diferentes peleadores, entre ellos algunos mexicanos como, pues, Brandon, como Yair. Y, pues, yo creo que la imparcialidad en este mundo, por más que se intente, nunca se logra al 100%. Siempre es un poquito, o sea, siempre va a haber una pizca de mexicano en ti, de tu nacionalidad, de lo que te representa y de tu identidad, ¿no? Y Ilia, por ejemplo, ha sido muy duro con Yair, ¿no? O sea, Ay, pero no yo con creo México, que que también es algo que la gente no, 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 no. no debe. No, ajá, exacto, no con México, sino hablo con Yair particularmente, y no te digo que tú lo has defendido como tal, pero sí se ha notado como que te da un poco de risa de que, oye, pues a lo mejor no estoy tan de acuerdo contigo. ¿Cómo manejas situaciones cuando, Es pues, se nota es que no estén de acuerdo? A ver, como te digo, con Elia afortunadamente tengo esa, pues, es que de verdad yo creo que he grabado fácilmente unas más de 3 o 4 horas con Ilia, ¿no? Entre entrevistas de 10 minutos, de 2 minutos, de 5, un par de entrevistas muy largas, una que hicimos en Alicante de 1 hora, otra que hicimos también ahí en su casa en Madrid de más de 1 hora. Entonces, al menos 3 o 4 horas tengo grabadas con Ilia, pero luego a veces, por ejemplo, esta entrevista en Madrid, platicamos 2 horas antes. O sea, nos sentamos en el comedor y estuvimos platicando muchas cosas. Este, entonces, ya tenemos un poquito ahí de cercanía. Ujú. Y la gente se queda mucho con lo de Yair, pero yo trato a veces de darle un poco más a la conversación, de no quedarme nada más, porque cuando te dice, por ejemplo, si hoy me dijera, ¿no? No, pues es que Herman Sarukian no vale nada, ¿no? Pues tienes que decirle, a ver, espérame, pero pues, Ujú. Armand es el contendiente número uno, trae una racha Claro. tal, ¿no? ¿Por qué no, no? Dame un poquito más de contexto de por qué no, ¿no? Porque la gente quiere ver la pelea de Arman Tsarukyan, eso es un hecho.
hay más gente que quiere ver la pelea de Paddy por la rivalidad, pero los verdaderos fans, pues saben que Arman es mejor peleador que Paddy, ¿no? Eso creo que nadie lo niega. Entonces, Ujú. ¿quién debería ser el contendiente real? Pues Arman. Entendemos el negocio, entendemos que Paddy tiene un gran seguimiento. eh, los peleadores británicos, sobre todo irlandeses como Ian Gary, como él, conectan muy bien con el fan de Estados Unidos, mucho más que un armenio, ¿no? Como es Arman, Ujú. o armenio y georgiano, que el propio Ilia, ¿no? Que le ha costado trabajo entrar con el público estadounidense. Entonces, pues creo que es algo que le preguntaría, ¿no? A ver, ¿por qué Arman no? ¿No? Con su momento, pues Jair era el número 2 de la clasificación, ¿no? Ortega era el número 3. Entonces él decía, no, pues estos son los paquetes, pero ¿por qué? No, no, pues es que mira, con el caso de Jair me dice, "Pues, ¿cuántas ha perdido?" Le digo, pues sí, perdió con Max, perdió con Frankie y perdió con Volk, ¿no? 3 salones de la fama, no es que haya perdido con cualquier desconocido, ¿no? Cuando me estás hablando de que, pues sí, a lo mejor hay otros peleadores que pues, ascienden, llegan a la pelea de título con idas y venidas, ¿no? Entonces, por ahí un poquito se metió eso. A veces es difícil. Estoy acostumbrado a que pues hay poca competencia entre latinos en las categorías, pero ya se está volviendo más común porque ya estamos hablando, hoy en UFC hay 52 peleadores provenientes de Latinoamérica, de países de Latinoamérica. No solo los que representan a países latinoamericanos, ¿no? Como puede ser un Rob Font que representa a Puerto Rico, o Brian Ortega que representa a México, eh, Anthony Hernández que representa a México, que nacieron en Estados Unidos. Ujú. Hay 52 peleadores que vienen de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Contando Cuba, con Yair del Valle, ¿cómo se llama? Dominicana, con Waldo, Argentina, Perú, Ecuador, México. Entonces, obviamente ya va a ser más común que veamos una pelea entre latinos, ¿no? Entonces, pues ya voy a quedar en medio de algunas, porque yo, como le voy dando seguimiento a la mayoría de sus carreras, pues de pronto sí, o sea, por ejemplo, en el caso de Diego López y Jair Rodríguez, pues a los dos también los quiero mucho, con los dos tengo también muy buena relación desde hace muchos años. A Jair lo conozco desde que tiene 19 años, a Diego lo conocí pues en su segunda o tercera pelea en México, ¿no? Y me tocó narrar algunas de sus peleas, me tocó trabajar eventos de Lux donde él lo peleó por el título, donde fue campeón, verlo en Contender, regresar a Lux, etcétera. Entonces, pues es gente que ha seguido toda su carrera y de pronto, pues si ellos tienen un pique, una rivalidad, pues quedas ahí en medio, ¿no? O sea, como ¿no? Me pasa con Ailín Pérez y con Tracy Cortés, ¿no? Una rivalidad que no tiene ningún sentido porque ni siquiera son la misma categoría. Este, pero pues me llevo muy bien con una y me llevo muy bien con otra, porque cuando estamos en semana de pelea entrevistamos una, 2 veces, pues, el miércoles por la Media Day, el viernes el pesaje, el sábado la pospelea, si logran llevarse la victoria. Entonces, pues quedas en medio, terminas quedando en medio y tratas de ser lo más imparcial posible. Siempre va a haber alguien que tendrá una percepción que, no, pues tú por acá, tú por allá, pero la verdad yo procuro ser lo más imparcial posible. Sí hay algo que al final me gana siempre, que es pues, mi trabajo, porque, como te explico ahorita, la entrevista posterior se la hace solamente a los ganadores. A reserva que haya algo muy especial, un empate o una pelea de campeonato que a lo mejor fue muy cerrada, pudie ¿Eso lo decides tú? O por ejemplo, o te lo impone ya la televisora. no, es política del UFC, los perdedores normalmente no porque, Okey. a ver, no, para empezar, pues, la mayoría que pierden no están en un muy buen momento emocional, entonces es muy difícil, hacer una entrevista buena. Y luego muchas veces los que pierden se los llevan directo al hospital para chequeos de rutina, ¿no? Tal vez no se quedan ahí muchas horas en el hospital, pero que les hacen un scan, ¿no? Normalmente los perdedores en una pelea larga así o con un knockout muy concreto, pues los llevan al hospital como por precaución. Entonces, no los hacen pasar por todo un proceso que si pasan los ganadores de que hacen 3, 4 entrevistas para partners, la entrevista del octágono, van al media room, a la conferencia de prensa, etcétera. Entonces tratan de que el perdedor, mientras más rápido lo puedan ya mandar o sea, al hospital y ya directo al hotel, mejor. Pero ha habido casos, como por ejemplo el debut de Diego López,
que pierde con Movsar Evloev, pero que la pelea fue muy buena, que era el debut de Diego, valía la pena, y sí hicimos una entrevista posterior, aunque había perdido. Lo mismo con Rolando Bedoya. Cuando Rolando Bedoya debutó, el peruano, fue una pelea muy cerrada con Keyes Williams, todo el mundo en las redes diciendo creo que ganó, ¿no? Entonces, sí se presta porque al menos el peleador sabes que viene de un buen humor, que dice, bueno, pues perdimos, pero debuté en corto aviso, la gente me vio, ya tengo mi contrato, bla, 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 ¿no? Entonces, hay casos especiales. Cuando fue el empate, por ejemplo, Brandon y Figueiredo, pues también hablamos con Brandon. Casos especiales donde hablas, entrevistas al que no es el ganador, pero normalmente solo entrevistamos al que gana. Entonces, en una noche, por ejemplo, como el sábado, el sábado de UFC 322, hace 2 semanas, pues yo estaba esperando que ganara Tracy para tener la entrevista con Tracy, ¿no? Más allá de que tengo cierta cercanía con ella, pues es pues porque tengo una entrevista más, porque tengo trabajo, ¿no? Si gana Erin Blanchfield, no vamos a hacer una entrevista. Si gana, por ejemplo, en este caso, Shang Weili, pues tampoco vamos a hacer entrevista, pero como Valentina habla español, con Valentina sí tenemos la posibilidad de hacer una entrevista. Entonces, pues hay algo de mí que sí quiere que gane el que habla español, pues porque es mi trabajo, porque tengo trabajo, ¿no? Sí. Pero al final tienes que ser lo más objetivo que puedas. Oye, Carlos, sí, pues mucha gente pues ya te conoce, todos los fans de la UFC y demás, pues por el trabajo que haces. Yo sé que tú comenzaste tus prácticas en el Universal por ahí del 2001, pero ¿cómo pasas de eso a tener otros objetivos de a lo mejor pues darle a un periodismo distinto, mucho más musical, a estar cubriendo ya lo que son pues deportes de combate? Una historia larguísima, pero a ver, yo estaba cuando estaba en la universidad, hacía pues, hacía muchas horas en el estudio yo estoy en la Universidad Intercontinental, que tenía un estudio muy grande y que se usaba realmente pocas horas para clases. Entonces teníamos un canal que en aquel entonces era un circuito cerrado que solo se veía en la cafetería. Y ahora hay muchas condiciones tecnológicas en lo que lo puedes echar a YouTube muy fácilmente o etcétera. Pero en aquel entonces lo grabábamos en unos cassettes gigantes de Betacam y lo pasábamos. Solo se veía en circuito cerrado dentro de la universidad, los programas que hacíamos, pero hacíamos muchos programas. Y obviamente, pues tenía 19, 20 años pues nos llamaba la atención. En la universidad en general teníamos también una estación de radio en la que también era muy activo y teníamos muchos invitados musicales de la época, ¿no? Bueno, siguen muchos vigentes, ¿no? Zoé, Genitalica, Molotov, Eli Guerra, muchos que en ese entonces te estaban también como empezando, que las disqueras eran mucho más flexibles, decir, oh, tenemos un programa en la universidad, y los llevaban. La disquera, si estaban presentando un disco, si iban a dar un concierto ese viernes en algún recinto, que todavía tocaban en recintos pequeños en ese entonces. Zoé, creo que cuando fue con nosotros a una entrevista, tocaban en el Bulldog Café, que todavía era un recinto pues, pequeño, ¿no? Ahora llenan el Foro Sol o llenan estadios. Pero en ese entonces era mucho más accesible ese tipo de entrevistados y valía mucho la pena, las entrevistas eran buenas. Entonces estaba un poco clavado en ese mundo. Yo también tenía una banda con unos amigos que tocábamos covers, pero nada muy serio, pero pues estaba muy metido como en eso. Y empiezo en el Universal en una sección que era de una guía de ocio que se llamaba Por Fin, que era como para hacer cosas para hacer el fin de semana. Entonces teníamos, pues, se hacían reseñas de conciertos, de estrenos de cine, de teatro, si abrían una atracción nueva en Six Flags o cositas así, pues o en el Museo del Papalote, etcétera, era como el tipo de cobertura que se hacía en esa sección. Y a mí me tocó mucho cine, me tocó mucho hacer como reseñas de las películas, de los estrenos, ¿no? De los fines de semana. Hacía la cartelera, porque yo era practicante, ¿no? Me daban chance de hacer algunas entrevistas y eso, pero básicamente yo tenía un turno ahí de 4 horas en las que tenía que hacer pues el trabajo sucio, ¿no? De redacción y cositas así. Eh, y después, pues, por una coincidencia, este, gané un concurso en Telehit para ir a cubrir un Warp Tour en el 2003 o 2004, yo creo. Sí, 2004. Y me hice amigo ahí de pues, varios de los que estaban en el programa. El conductor era Poncho Maciel, el primero, y que pues ahí hicimos como migas, éramos medio compas. Seguí yendo ahí como a ver qué salía.
y fui el siguiente año, en el 2005, otra vez al World Tour con ellos. Ahora ya estaba Claudio Rodríguez, con él sí tengo una relación mucho más cercana porque él está muy metido en el mundo del MMA. Está ahí como narrando budo y mucho tiempo narró o comentaba ahí los eventos de UFC, etcétera. Entonces, pues fue una conexión ahí de poquito tiempo y en el mismo 2005, a finales de 2004, entré a Record también como auxiliar ahí de redacción y ya me clavé ya desde ahí en el deporte. Siempre me gustó el periodismo deportivo, siempre me llamó la atención. Yo desde niño eh, íbamos mucho al Estadio Azteca, iba mucho al béisbol. Con mi familia no eran muy deportistas, pero sí les gustaba mucho ir al estadio, ¿no? El fin de semana lo único que hacíamos era siempre ir al estadio. No importaba quién jugara, si el Atlante, Cruz Azul, Necaxa, América, íbamos al Azteca o entre semana íbamos al béisbol, etcétera. Entonces tenía muy inculcado como el tema del deporte y pues empecé en Record aprovechando las oportunidades que algunas eran pues deportes, así que mi primera reportaje fue de rugby, de la selección de rugby de las Serpientes, que en ese entonces nadie sabía ni siquiera que había una selección de rugby. Iban a jugar su primer torneo internacional de sevens, que es como una modalidad del rugby que el rugby normal es de 15, el sevens es mucho más rápido, mucho más Ujú. dinámico. De hecho, la disciplina que está en los Juegos Olímpicos porque se puede jugar el torneo completo en un día. Eh, Iba a ir a su primer torneo internacional la selección de México. Entonces hice un reportaje y hasta como que pues, otros reporteros decían, y ahora ya cubrimos estas cosas así raras, ¿no? Porque obviamente ni siquiera sabía nadie que había una selección de rugby en México, ¿no? Entonces me empecé como a clavar en esos deportes que no le estaba poniendo mucha atención, en el skate, en el freestyle, acabé yendo a los X Games un par de veces en Los Ángeles, también en Puerto Escondido, que se hacía la etapa de surf de los X Games. Y ahí como que empecé como a encontrar un nicho ahí donde nadie estaba poniendo atención y si había un público, ¿no? Pues, se llenaba la plaza de toros con 40,000 personas para ver el X-Fighters de Red Bull, ¿no? Entonces, nadie estaba como muy clavado en ese tema. Yo pues, todo el año lo iba dando seguimiento, etcétera. Y luego paso a Milenio, donde también le di un poco de seguimiento a eso, pero ya en Milenio, pues me asignaron como editor y luego, bueno, como reportero, como editor y ya luego como coordinador de la sección, y pues ya me empecé a clavar con todo, ¿no? Entonces, pues seguí tratando de darle espacio a esos deportes, que no tenían luego mucha atención, y de pronto apareció la posibilidad de cubrir MMA. Antes de Caín Velázquez, em, en el 2010 que gana el campeonato, había movimiento, había algunos eventos donde el UFC trataba de que la prensa en Latinoamérica cubriera en México, pero no era tan formal. Y tenías a Diego Sánchez, tenías a Roger Huerta, a Leonard García, eh, a Tito Ortiz, ¿no? Que eran los mexicoestadounidenses en ese entonces que estaban, pues, brillando, ¿no? Que tenían ahí las peleas importantes. Pero Caín es el primero como que ya habla un poco más fluido el español, que sale con la bandera de México, nada más, no con las dos, pues que entra con un corrido de Vicente Fernández, ¿no? Que trae tatuada a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ya era alguien con mucha más identidad mexicana, aunque él no había nacido también en Estados Unidos, pero ya tenía mucha más identidad mexicana. Entonces, la UFC contrata una agencia de relaciones públicas en México que facilitaba muchísimo el tema de acreditarte, este, porque antes era mucho más complicado. Entonces ya era mucho más fácil decir, oye, pues queremos ir a tal evento y tal y tal. Empezaron como a hacer algunas invitaciones a medios relevantes, ¿no? A diarios al principio, ¿no? Reforma, Milenio, El Universal, etcétera. Entonces empezamos a ir a algunos eventos. Fue una etapa ahí como de, pues, yo creo que un año más o menos en el que hicieron varias invitaciones. eh, y trataban, ¿no? De que en esos eventos de Caín Velázquez, por ejemplo, pues hubiera 10, 12 medios mexicanos dándole difusión. Entre esos me tocó estar ahí en esas invitaciones muchas veces. Y ya, de ahí como que me clavé. Yo tenía una compañera reportera de boxeo que era Erika Montoya, que pues todavía sigue siendo reportera de box y muy reconocida en el gremio del boxeo. Eh, y no, yo pensé que ella iba a poder con el UFC, pero la verdad es que el boxeo es tan demandante que no le daba tiempo, no le daba tiempo. Hay tantas funciones de box, hay tantas
y unas son en Japón, y otras son aquí, y otras son allá, tantas divisiones, tantos mexicanos, además destacados siempre, ¿no? Peleando por títulos mundiales, que no le daba tiempo. Entonces, pues empecé yo a tratar de hacer la cobertura, fueron funcionando las cosas, se fueron abriendo puertas, empezamos a ir a visitar gimnasios, como el de Mike, cuando Mike Valle estaba en Albuquerque, allí con Bollito, y así se abrieron las puertas y al final pues terminamos, pues, pues clavándonos, y de UFC 146, que fue mi primer evento, ahorita ya vamos por el 197 o 198. ¿Hay algún evento, pelea o momento que te haya marcado decir, oye, pues la neta sí me encanta todo lo que representa, no solo UFC, sino este deporte? Hay muchos, obviamente, hay momentos que no se van a repetir, ¿no? Eh, y hay condiciones muy diferentes para que sean memorables. El que recuerdo con más cariño, con más como, en el que estaba yo como más como con los sentimientos a flor, fue la primera pelea de Davison Figueiredo con Brandon, porque fue un año muy difícil. Fue el cierre, fue el último evento del año de la pandemia del 2020. Eh, la cobertura era muy complicada. Teníamos que Nos hacían examen de COVID 3 veces a la semana. Hacías el examen a la 1, 2 de la tarde y ahí te tenías que quedar encerrado en el hotel que UFC decía. UFC decía, te das el examen y te quedas en cuarentena si quieres ir al pesaje y si quieres ir al evento también. Eran tiempos muy diferentes. Solamente podíamos estar 4 periodistas por la restricción de gente dentro del Apex. Y la verdad, UFC en ese tiempo, yo estaba, pues ya trabajaba como freelance con Milenio, ya no estaba ni siquiera como de base con Milenio. Y UFC, pues me dio ahí la oportunidad de estar ahí, pues casi siempre con una buena posición. Y me tocó pues ver muy de cerca esa pelea atrás, justo atrás de la esquina de Brandon. El acomodo en esa época era muy diferente a como usa incluso ahorita en el Apex. Entonces, pues recuerdo mucho, porque además fueron, no sé si recordarás, pero en 255, Brandon Moreno pelea con Brandon Royval, es cuando se lastima Royval, gana Brandon, Figueiredo le gana rápido a Alex Pérez, y no tenían evento estelar para 256. Entonces Dana dice en ese momento, este, se van al próximo fin de semana los dos, y eran, literal, fue del último fin de semana de noviembre al 12 de diciembre, fueron 12, 14 días. Yo me quedé en Las Vegas esos 12, 14 días, entonces viví muy de cerca todo el proceso de esa primera pelea de campeonato de Brandon. Después se da el empate en condiciones muy raras, ¿no? Con el punto que le quitan a Davison, ese cuarto round espectacular que da Brandon, pero luego se lastima, entonces en el quinto ya no puede tirar el jab. Muchas cosas que pasaron. Ese lo recuerdo muy bien y lo tengo muy como porque además fue la primera pelea de campeonato para un mexicano, para alguien nacido en México, ¿no? Para alguien nacido en México. Entonces fue muy especial. Pero luego, pues hay momentos como eh, el UFC 205, ¿no? El primer día en Madison Square Garden. Era una locura Conor en ese momento. Ahora, las últimas peleas de Conor, que ya tiene 5 años la última, pero las últimas peleas de Conor, la de Poirier, la de Mayweather, la de Khabib, ya no estaban ahí los irlandeses. Ya no estaba ahí la gente de Irlanda. Como que ya se trataba de gente de mucho dinero. Como que se volvió un poco como el box, ¿no? Como quién puede pagar 10, 15,000 dólares para estar en estos boletos de aquí hasta adelante. Entonces estaba lleno de celebridades y lo que quieras, pero ya no era el ambiente que sí se vivió en 205 en Nueva York. Toda la arena cantando, todas las banderas de Irlanda, pues Conor ganando de forma tan contundente, el segundo cinturón. O sea, el primer evento en la historia en Nueva York, porque fueron veintitantos años en los que no pudieron lograr la regulación hasta que se abrió esa puerta. Entonces, esos dos creo que por ahí, primero lo de Brandon por lo que significa, pues, para México y para Latinoamérica, y lo de este y eso de Conor, ¿no? Que la verdad que sí, yo creo que no vamos a vivir un momento así otra vez, ¿no? A menos que, no sé, si Ilia pudiera lograr eso de pelear en el Bernabéu o algo así, no creo que podamos ver un ambiente así tan festivo, con la gente cantando, etcétera. Fue muy especial. Y de ahí, pues, ha habido obviamente muchos momentos, ¿no? Alexa ganándole a Valentina, pues también, ¿no? Ilia cuando le ganó a Volk, eh, eh, pues, obviamente
la semana de UFC 290, que desafortunadamente perdieron casi todos los mexicanos, pero lo que fue toda la cobertura, ¿no? Brandon y Yair compartiendo las peleas de campeonato, ¿no? Yasmín, que también estaba en la cartelera, Aguilar, Chaires, o sea, eh, el primer noche UFC creo que fue muy especial, cuando de ese peleón con Alexia y Valentina. Puedo hacer como un top 10 de mis favoritos, ¿no? Sí. Por los que me ha tocado estar. Obviamente hay momentos históricos, UFC Río, que no me tocó estar, ¿no? La primera vez cuando Anderson Silva, etcétera. Pero de los que me ha tocado, pues en especial, yo creo que son como los que más recuerdo. Sí, ¿tú crees que, digo, definitivamente, pues Brandon Moreno ha sido de cierta manera, un pionero para los nacidos en México, ha sido un parteaguas y demás? Y a pesar de que, pues ahorita estamos viendo que mucho talento mexicano está entrando a la UFC por distintas maneras, algunos por el Contender, otros, pues de otras maneras, eh, ¿qué crees que hubiera pasado si no hubiera aparecido una figura como Brandon Moreno hace algunos años? ¿Crees que estaría un poco distinto a pues ahora sí que el escenario de las artes marciales mixtas en México? Yo creo que ya venía la inercia desde Yair, ¿no? Tal vez se tardó un Sí, poquito. Mira, a ver, el que realmente abre la puerta es Caín Velázquez. Sin Caín Velázquez, no, el UFC nunca hubiera hecho un programa de desarrollo. Del primer programa de desarrollo que fue en Albuquerque salen eh, Brandon y Yair, ¿no? Que fue llevarlos a un gimnasio top, que en ese momento el Jackson's MMA era el gimnasio top a nivel mundial. Estaba John Jones, Andrei Arlovsky, Travis Brown, Carlos Condit, Holly Holm, Michelle Watterson, Clay Guida, Diego Sánchez. O sea, a donde volteabas había, en todas las categorías había una estrella en ese gimnasio, ¿no? Entonces, para ellos, que venían de los eventos locales en México, que venían de los gimnasios locales en México, llegar y de pronto ya estar haciendo sparring con estas figuras, con estas estrellas, a la edad que tenían, porque llegaron otros como Doyer Montaño, que ya era una estrella en México, como Mowgli Benítez, que ya era campeón también en México, este, pues tal vez ya estaban un poquito más desarrollados, ¿no? Por cuantos años más. Pero creo que Brandon y Jair llegan en esa edad y el mismo Chito también llegó a ese primer programa de desarrollo, llegan a los 19, 20 con, como esponjas, ¿no? Para absorber todo el conocimiento, todo lo que podían haber hecho. Y eso pues, es una puerta que realmente abrió Caín Velázquez. Influye también mucho ahí la presencia de Eric Pérez, Goyito, que estaba en ese gimnasio con el coach Mike Valle, ¿no? Y que fueron fundamentales para que funcionara ese programa de desarrollo, porque pues, había alguien que hablaba español, alguien que ya conocía el sistema del gimnasio, alguien que ya estaba brillando en UFC, que era Goyito, que tenía ya 3 victorias. Eh, entonces, la puerta se abre cuando Caín gana, ¿no? Brandon lo que pasa es que tiene mucho carisma y tiene un don de gente muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces es pues el que conecta con el público definitivamente. Es el que, pues a comparación de los otros dos campeones, de Yair y de Alexa, es mucho más extrovertido, ¿no? Es mucho más fluido con el micrófono, le gusta mucho más dar entrevistas, disfruta mucho más de esa parte, ¿no? No que los otros lo hagan mal, pero Brandon es extraordinario, no nada más para hablando de México, ¿no? Sino que Brandon en ese sentido es top 10 del UFC, o sea, es de los que mejor maneja los medios, que mejor se desenvuelve frente al público. Y entonces, cuando consigue el cinturón, pues creo que conecta inmediatamente, ¿no? No solo con el público mexicano, sino con el público mexico-estadounidense, que tal vez, por ejemplo, no conecta tanto con un Anthony Hernández y conecta más con un Brandon, porque el público mexico-estadounidense, como pasa con la selección de fútbol, ¿no? Quieren algo Sí. que le recuerde, ¿no? Entonces, ver a un chico que viene de Tijuana, ¿no? Con esta historia, y se lleva el cinturón, pues le recuerda a la patria, ¿no? Le recuerda a que lo que son mexicanos. Tal vez ya ver como digo, un Anthony Hernández, a un Henry Cejudo, que si bien representan a México de alguna forma, pues no conectan tanto, ni siquiera con el estadounidense, ¿no? Sí. Sino que el estadounidense gusta más eso de, pues, ponerte la tricolor, ¿no? Y conectar con el, porque me acuerdo, por ejemplo, mucho, hablando de cierto que estamos hablando de Adrián Yáñez, o sea, Yáñez me decía, yo soy el cuarto peleador o quinto peleador favorito de mi mamá. O sea, su peleador favorito es Brandon,
tu segundo peleador favorito es Alexa y el tercero es Irene, ¿no? Y luego yo, ¿no? Porque a su mamá le gustaba ver a los peleadores mexicanos, ¿no? Los que venían de México y verlos como triunfar. Entonces, Brandon le conecta con todo ese enorme público y además, como digo, es tan bueno con el micrófono que transgrede y no solamente tiene fans en México y con los mexicoestadounidenses, sino que ya Brandon es una figura a nivel global, ¿no? O sea, es el que tiene más seguidores en la categoría, ¿no? Más que Demetrius Johnson. Estoy hablando de la historia de la categoría, ¿no? Más que Demetrius Johnson, más que Henry. Este, creo que por ahí los dos que se le acercan son Lazy Boy y Mokaev, ¿no? Que ya no está en la promoción. De los campeones de esta camada de hace un par de años, de campeones mexicanos que estaban, pues, Alexa, Yair, a pesar de que era interino, Brandon, ¿crees que veamos nuevamente campeón alguno de ellos o ya nos va a tocar a ver a nuevas figuras que vienen ascendiendo? Yo creo que sí, porque todos los tres están a una victoria de otra pelea de campeonato, ¿no? Sí. Em, y los tres son nombres atractivos, ¿no? A ver, Ujú. no sabemos cuánto tiempo nos queda con Valentina en 125. Ya estamos hablando que la siguiente pelea de Valentina pudiera ser en 135, ¿no? Pelear con Kayla o con Amanda, ¿no? Entonces, si Sí. Alexa gana, a ver, ella pidió a Rose Namajunas. Si Alexa le gana a Rose Namajunas, puede ser la siguiente retadora, dependiendo cómo se acomoden las cosas, ¿no? Ahí está Natalia, ¿no? Pero puede quedar muy cerca, ¿no? Jair no sé cuándo regresa y contra quién, pero ¿Qué has sabido de Yair? lo operaron en octubre, le operaron en Sí. octubre de la mano, entonces no, de momento pues todavía no está ni siquiera entrenando, ¿no? Yo creo que va a empezar a entrenar Ujú. marzo, febrero, marzo, ¿no? Porque fue una cirugía. De hecho, todas las imágenes de esta semana que anduvo en Qatar trae todavía una férula en la mano. Em, Ujú. pero Yair igual, y más. Si Diego López por ahí se convierte campeón en los siguientes meses, pues es una pelea que va a vender, ¿no? Es una pelea que va a generar mucha expectativa. Y, y Brandon también, es la pelea que quiere Pantoya es Brandon, ¿no? Ahora se metió Kyoji Horiguchi en la mezcla con una buena victoria el sábado, pero si Brandon le gana a Tatsuro Taira, va a estar en la conversación. Entonces creo que los tres están a una sola victoria de volver a pelear por el título. Vamos a ver si se acomodan las cosas, no siempre caen las cosas como deben, pero también hay que tomar en cuenta que el UFC pues, tiene un evento que se llama Noche UFC todos los años, en el que lo ideal es que haya un mexicano peleando por el título, ¿no? Entonces, más allá obviamente de que creo que se lo merecen, pues hay interés de la promoción de que alguien pelee. Están ahí cerquita Lupi Godínez, que pues ya se está abriendo un poquito la puerta en 115. Creo que tienen que ganar un par de peleas más, pero está dentro del top 10 ya desde hace rato, que ella pudiera pelear por el 115. Y David Martínez se mete a la clasificación del peso gallo, ¿no? Pudiéramos ver a David por ahí pronto. Y creo que porque David, aunque tiene 2 peleas apenas en UFC, es un tipo que llega ya con mucha madurez de haber competido, pues creo que tiene como 100 peleas de kickboxing, viajado por el mundo con las competencias de kickboxing, etcétera. Entonces, aunque no tiene ese récord ya de veintitantas peleas en UFC o de veintitantas peleas de MMA, pero tiene muy buen récord de MMA, ya le ganó un clasificado y yo creo que la verdad, no te digo que si le ponen mañana a Merab Dvalishvili le gana, pero sí es un tipo que ya Sí. puede pelear con el top de la categoría y competir. Habrá algunos que por el estilo, etcétera, pero un Piotr Jan, por ejemplo, creo que puede ser una pelea súper atractiva con David, un Alexandre Topuria. Song Yadong. Alexandre lleva 2 peleas, ¿no? Es muy bueno, Sí. técnicamente es muy bueno, ¿no? Pero Yo creo que sí le van a poner un peleador rankeado en su siguiente pelea, si no o una más. ojalá que no, porque va ganando experiencia y va creciendo y la expectativa va siendo muy alta, ¿no? Contigo, por Ujú. ejemplo, a diferencia de David, eh, Alexandre llegó con marca de 5-1 apenas, ¿no? Eh, y realmente con competencia que no podemos como mucho medir quiénes eran Sí. esos rivales. Si ves los rivales de David en combate, ya muchos están en UFC o son ex-UFCs, ¿no? O son gente que tenemos un poquito ya más de referencia de quiénes son, pero además, como te digo, o sea, por ejemplo, ahora va a llegar Rico Verhoeven, ¿no? Pues Rico Verhoeven
a lo mejor tiene marca de 0-1 o de 1-0 en MMA, pero sabemos quién es Rico Verhoeven, sabemos que ha competido durante 18 años en kickboxing con la élite, ¿no? Alex Pereira era doble campeón de Glory. Entonces decía, es muy pronto para ponerlo por el título. Pues no, porque es un tipo que ya tiene la experiencia de competir en el más alto nivel. Entonces me gustaría que Alexander ganara una más fuera del ranking y luego sí ya un top 15, ¿no? Vamos a ver qué tanta prisa tienen con él. Yo creo que el UFC no tiene mucha prisa con él. Él no tiene tanta prisa porque además alternan. Ahora el siguiente campamento que viene es el de Ilia, luego será el de Alec y luego otra vez Ilia. Entonces no creo que tengan tanta prisa, pero hay que tomar esto en cuenta. Em, Ahorita hablabas de un peleador que, si bien pues no está rankeado, es uno de los peleadores más seguidos pues, en su peso, no solo en México, sino en general, que es Lazy Boy. Yo con el tema de Lazy Boy, independientemente de que pues al principio sí me gustó mucho todo lo que hizo en la Ciudad de México y después toda esta conferencia de prensa que dio para el UFC 300, yo personalmente sí veía ciertas cosas que decía, oye, no se me hace un peleador tan completo. Veo un poco difícil que vaya a ser un contendente realmente al título, que obviamente pues siempre vemos una evolución de peleadores, sabemos que eso puede ir cambiando conforme pasa el tiempo, y después empezó a meter un poquito esta crítica de decir, oye, el Pitbull Cruz y Lazy Boy son los dos peleadores que a lo mejor se ven con cara de humildes, pero son verdaderamente arrogantes por X, por Y, por Z, por ciertas declaraciones que dan y demás. Y creo que la cerecita del pastel para Lazy Boy fue, pues, no cantarle un tiro, por decir que a él le gustaría enfrentarse a Brandon Moreno. No, o sea, digo, al final del día, pues entrenaron juntos, son mexicanos, los dos representan, y creo que para el público mexicano, pues no, a veces no cae también eso en un deporte que no es lo mismo que el boxeo, que queremos ver una guerra, sino que queremos ver más representantes. ¿Tú cómo es el futuro de Lazy Boy? bueno, primero hay que verlo en 135, ¿no? Creo que ya el UFC dio un poquito la mano a torcer de que pelee en 135. em, Desde Contender le pidieron que peleara en 125. Una pelea que perdió ahí unas tarjetas medio extrañas. No digo que haya ganado, pero pues sí hay una tarjeta 30-27 que no tenía mucho sentido. Entonces el UFC como que siempre se quedó con esa ideita de que pues, los jueces ahí como que ese día lo hicieron, pues lo hicieron mal, ¿no? Que las tarjetas no estaban bien. Em, pero el UFC cuando lo firman le dicen, tengo espacio para ti en 125, no en 135, ¿no? Entonces ha hecho estas 3 peleas en 125. Las últimas 2 la pasó muy mal. En la de noche Sí. UFC estuvo a punto de bajarse de la pelea. Lo que pasa es que le dijeron, no te puedes bajar de la pelea porque no tenemos reemplazo, porque solo tenemos 10 peleas y porque los gráficos estos tardan un mes en hacer el render, ¿no? Esto, que son el tipo de retos de noche UFC que la gente no ve, que a mí se me hicieron pues un poco un desperdicio porque eh, pues sí está muy padre que se veía gigantesco, se veía la imagen de los peleadores de 30 metros, pero al final la pelea no la veías tan bien, ¿no? Sí, la pantalla siempre va a estar ahí, pero eran muchas complicaciones tecnológicas que, pues, aunque se sintió muy mal el viernes en la noche después del pesaje, le dijeron, tienes que estar, no te puedes bajar esta cartelera. Obviamente él quería estar en la cartelera, pero se puso muy mal el viernes en la noche, ¿no? Creo que ya por ahí lo habrá hablado. Yo la verdad, pues son un tipo de cosas que luego te enteras que no, pues que a menos que el peleador las hable públicamente, pues no las dices, ¿no? Y creo que ya lo ha hablado públicamente un par de veces. Se puso muy mal el viernes en la noche de noche UFC. Eh, Luego, pues acá en México no da el peso, porque ya no puede dar el peso, porque ya su cuerpo ya, Sí. ¿no? Entonces vamos a verlo en 135 para empezar. Puede ser un arma de doble filo, ¿no? Son tipos más grandes, con mayor pegada, pero también él va a estar mejor físicamente. Tal vez su pegada va a estar mejor, tal vez va a estar más potente, ¿no? Hemos visto muchos peleadores que cuando suben de categoría de pronto les cambia la vida, ¿no? Y se ven mucho mejor, ¿no? Ya el corte. Entonces hay que verlo, ¿no? Ahorita no podemos anticipar nada porque no ha peleado todavía en 135. Este, y luego, pues el fenómeno es, a veces, por ejemplo, yo lo veo mucho, ¿no? Me pasa de pronto que alguien se vuelve viral es que los están inflando. No los estamos inflando nosotros, los inflan ustedes, los infla el público, Ujú. ¿no? Eh, yo normalmente cuando hay un peleador mexicano hago la misma cobertura, ¿no? Entrevista el miércoles de Media Day, el viernes después del pesaje, el sábado
post pelea, ¿no? Nada más. Pero si de pronto una entrevista del miércoles tiene 1 millón de vistas, ¿no? Pues esa no es mi responsabilidad. Yo no hice nada. Yo no le metí dinero para que esa entrevista se volviera viral. Fue la gente. Fue el público el que dijo, pues, qué chistoso está este cabrón, ¿no? ¿No? O qué humilde es, o qué esto, qué lo otro, ¿no? Y es curioso porque hay gente que te dice qué humilde es y otra gente que te dice qué mamón es. Es como, pues, no puedes controlar la conversación en social media, ¿no? No puedes controlar lo que la gente percibe. Entonces, claro que Lacey, como te decía, tiene 2 millones y cacho de seguidores en Instagram, pues generó una expectativa muy difícil de cumplir. Si no es campeón, no va a poder cumplir con esa expectativa. O sea, tiene que ser. O sea, yo me acuerdo que leía unas locuras, digo, yo me llevo muy bien con Luis Ronaldo, pero de pronto leía a la gente, este sí es mexicano, no como Canelo, este sí nos representa. Y decía, güey, pues espérense, ¿no? O sea, como te digo ahorita con Alexandre, hay que tener paciencia, ¿no? Pues espérense, ¿no? O sea, está en su segunda pelea en UFC, o en su primera pelea, desde su primera pelea ya era una tensión impresionante, y pues espérense, ¿no? O sea, puede ser que un día sea campeón, pero ahorita no hemos visto suficiente como para pensar que va a ser campeón, ¿no? Pero la gente era la que estaba ya, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, algunos de mis colegas, que algunos que los aprecio mucho, españoles, pues le preguntan a Alexandre, ¿pelearías con Merab Billy? ¿Qué sentido tiene ahorita esa pregunta? O sea, espérame, pues Merab tuvo que ganar 14 peleas para llegar a la pelea del campeonato. O sea, entonces, ¿cómo podemos estar comparando una situación con la otra, no? Claro que Alexander va a tener un empujón mediático tremendo porque es hermano de Ilia, Claro. pero a ver, le ganó primero a un rival debutante y su segunda pelea le ganó a alguien que ha ganado una sola pelea en UFC, ¿no? Que yo se lo decía con todo el cariño que le tengo, por ejemplo, a Yasmín Jauregui, que también la conozco desde muy jovencita, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacía las publicaciones de los 3 campeones, este, todos los comentarios, o 70% de los comentarios era, y la siguiente campeona es Yasmín Jauregui. Y la siguiente campeona es Yasmín Jauregui. Y yo decía, espérense, espérense. O sea, no le metan esa presión, no le avienten tanto, o sea, no le pongan esos mensajes en su social media porque le ganó a una debutante de 20 años en el mismo debut de Yasmín. Luego noqueó a una chica que iba 0-3 en UFC, ¿no? Espérense, espérense a que empiece a pelear con la competencia más alta, cuando ya la veamos con las clasificas, y ahí sí decimos, órale, esta es la siguiente campeona. Pero ahí estaba Irene Aldana, que era la 2 del ranking o el 3 del ranking, y nadie la mencionaba. Nadie. Cuando Irene estaba literal a 2 meses de pelear por el título, nadie la mencionaba. Entonces, eso, el fenómeno no lo puedes controlar. Es el público que de pronto hay un peleador con más carisma, hay un peleador con más, que conecta más con la gente, que tiene más exposición mediática y es al que ya quieren ver pelear por el título. Y es lo que pasó con Lacey, ¿no? Este, Está 2-1, tampoco es que también la gente ya se quiera aventar de un barranco, ¿no? Pues está 2-1, ¿no? O sea, tiene marca de 2-1 en UFC, no es que tampoco sea ninguna tragedia. Pero como la expectativa era que ya a estas alturas estuviera peleando por el título, ¿no? Porque de pronto se volvió tan mediático y lo meten en lugares donde, en TV Azteca, donde nunca hablan de MMA, ¿no? Y lo metían a los programas matutinos y aquí y allá, y dices, bueno, pues, ¿cómo controlas esto, no? Porque también el peleador no puede decir que no cuando eso te está generando. Sabemos que el peleador de UFC, sobre todo en esos primeros contratos, pues no tiene un ingreso importante, ¿no? Y toda esta apertura, pues te hable de que se acerquen marcas, se acerquen gobiernos estatales, gobiernos, etcétera, que te quieren dar una beca, que se quieren tomar la foto contigo, el gobernador, esto, por esa exposición, ¿no? Y no lo digo nada más en México, ¿no? Ahora con los Luna Martinetti que fueron a Ecuador, pues todo el mundo, ¿no? Ya le hicieron un homenaje y esto y lo otro y tal, y no han ni debutado a Andrés en UFC y ya le hicieron un homenaje por su trayectoria deportiva. Es, es esa atención mediática que tú no puedes. Hay peleadores que lo estudian, que tienen alguien que les da los consejos, que les dice, mira, haz esto, di esto y tal. Pero hay unos que son, mira, así calladitos, ¿no? Y avanzan y probablemente no tienen ese, por ejemplo, ahora de los prospectos que vienen de México, está Ramiro Jiménez, que es un peleadorzazo, que terminó su pelea en el primer round Sí. en este, en Contender, y él es así, calladito, ni le gusta dar entrevistas, de vez en, No, para nada, es de aquí en Mexicali y no me, ni me contesta. de vez en Entonces, cuando publica pues, algo en social media cada mes, ¿no?
Pero es de los que más talento tiene, de los que vienen, ¿no? Sí. De los que vienen es de los que puedes decir, está completo, ¿no? Y él a lo mejor no va a ser bueno que no tenga toda esa atención en su debut, que no tenga todos esos focos, ¿no? Este, y como digo también, pues, un arma de doble filo, ¿no? Porque le va a costar más trabajo, pues, conseguir Sí, patrocinios, avanzar en la y no categoría. solo ajá, no solo patrocinios, porque también está el avanzar en la categoría, definitivamente sí cortas caminos y tienes mucho más focus porque van los mismos intereses de la promoción y de la UFC. Este famoso Dana White privilege, que no creo que exista, simplemente es: "Oye, pues, ¿vendes? Pues sí, te vamos a ayudar, te vamos a dar un empujoncito más". O sea, sí existe porque es el privilegio, pero no se trata, porque ahí cuando lo dijo Tony Ferguson, eh, parece mucho que está hablando de un tema racial nada más, ¿no? Porque es white Ajá. privilege, ¿no? Pero a ver, Israel Adesanya tuvo Dana White privilege. Le hicieron el camino para que peleara por el título en 5 peleas. Ilia Topuria tuvo Dana White privilege, ¿no? 100%. Eh, Sí. Alex Pereira tuvo Dana White privilege. Pero también no tiene que ver con que le caigas bien a Dana, tienen que ver con que ellos vean que se mueve la aguja. Si ves los casos de los que han llegado rápido a la pelea del título, pues no todos tienen que ver con que sean, ni estadounidenses, ni que sean blancos, ni que sean donde ellos ven una estrella potencial, ¿no? Como digo, Israel Adesanya, Alex Pereira, Conor McGregor, Paddy Pimblett, eh, el propio Yoel Romero, de pronto, que llegó ya veterano de Strikeforce, le hicieron un buen camino para que peleara por el título rápido. A Kelvin Gastelum, ¿no? Si Kelvin hubiera dado el peso en 170, hubiera peleado por el título en un año y medio de carrera o dos, ¿no? Cuando, porque a Kelvin le pusieron el camino en la pelea de Woodley y ahí falló el peso y ahí fue donde se cayó porque si Kelvin le gana a Woodley ahí y hubiera dado el peso, hubiera sido el siguiente retador del peso welter, ¿no? Sí. Con un año y medio en la promoción o 2 años en la promoción. Este, Al propio Ilia, ¿no? Que, pues empieza a noquear, empieza a finalizar, empieza a tomar las peleas que nadie quiere tomar, como la de Ryan Hall, como la de Bryce Mitchell, que eran peleas incómodas, y él dice, no, y él se presenta y finaliza. Pues es cuando ellos dicen, aquí hay una estrella en potencia, ¿no? Aquí hay una estrella. Y de pronto tienes un Movsar Evloev que puede ser técnicamente muy bueno, pero ese le haces el camino largo y mientras más largo, mejor, ¿no? Porque no te va a dar finalizaciones, porque no te va a dar lo que necesitas para vender pagos por evento, que ya va a cambiar un poco el esquema los próximos años, pero el propio Merab le hicieron la ruta larga porque no finalizaba. Ujú. Su única finalización antes de la de Sean O'Malley había sido contra Marlon Moraes, que Marlon Moraes fue una etapa en la que ya todos noqueaban a Marlon Moraes, ¿no? En la que Marlon Moraes llevó 5 o 6 knockouts seguidos. Ahí, en esa parte de la racha lo noqueó Merab Billy. Entonces, le hicieron la ruta larga. Y aunque hoy sabemos que es un gran campeón, etcétera, pues no se la pusieron nada fácil, ¿no? Entonces, sí existe el Dana White Privilege, pero tiene que ver con que ellos vean un potencial de estrella, con que le hables a un mercado, ¿no? En su momento se lo hicieron a Yair, ¿no? En su momento cuando vieron que Yair era una superestrella, que era espectacular, que ganaba bonos cada vez que peleaba, pues lo pusieron ahí muy cerquita de la pelea del título con Frankie Edgar, ¿no? Ujú. Obviamente, Frank hizo ahí una estrategia muy, muy clara, ¿no? De no pelear con él de pie, de llevarlo al piso, este, y detuvo el ascenso de Yair, pero muchas veces vemos que hacen eso, ¿no? Que los empujan a la pelea del título con 5 o 6 peleas, cuando hay gente que tiene que hacer 14, 15. Carlos, actualmente, ¿hay algún peleador, que crees que esté muy infravalorado dentro de, pues, los top 15 de la UFC, o a lo mejor un poquito más atrás, y viceversa, un peleador que digas, puede ser hombre o mujer, que digas, yo creo que se están pasando y está un poquito sobrevalorado a la perspectiva actual? Uy, es que los rankings han sido una locura el último año y medio, ¿no? Los han estado cambiando y lo que sorprende es que cambian. Ya una cosa es que de pronto suban de más o así, pero pues de pronto sin pelear suben, de pronto sin pelear bajan, ¿no? Sí. Un día estaban empatados Movsar Evloev y Yair y de pronto al otro día amanece sin pelear ninguno de los dos. Aparece Movsar de número uno, cuando eran el 5, estaban empatados en el 5, dices, ¿en qué momento o por qué? ¿No? Cuando Movsar ni pelea tenía. Em, Paddy Pimblett, como de ganarle a un Chandler que estaba en el 9 o en el 10, hoy está en el 5, ¿no? No ha peleado desde abril, Paddy Pimblett, y sube.
Entonces, creo que sí, en muchos casos el ranking está bastante, desubicado, ¿no? Creo que hay peleadores que, eh, pues, por decirlo, pues, no llaman la atención en el ranking, ¿no? A Ignacio Bahamonde le costó mucho llegar al ranking, ¿no? A Manuel Torres, ¿no? Que va 4-5 y con lo que perdió fue con Bahamondes, y todas han sido peleas de Bono. Em, pues sí, es que no, no tengo ahorita como un caso específico, pero sí, de pronto hay peleadores que no entiendes, ¿no? Cómo Sí. están tan menospreciados en el ranking, o por qué no les dan una pelea con un clasificado, ¿no? Alguien que venga de perder al menos dentro del top 15. ¿Quién pudiera ser por ahí? Em, pues es que sí, no tengo un caso como específico en la mente, pero, o sea, a ver, por ejemplo, eh, digo, ahorita, pues Waldo ya le empezaron a dar un poquito de valor, ¿no? A lo que está haciendo. Ya está peleando con clasificados casi todos los últimos 5 o 6 combates, pero al principio como que estaba muy infravalorado. Lo estoy pensando alguien de las mujeres. Pues no, es que tendría que ver como, tendría que Sí. revisar los rankings para irte diciendo, pero categoría por categoría, hay alguien que está más arriba de lo que debe de estar, y hay algunos que no están clasificados, aunque se lo merecieran, ¿no? Sí, Los claro. 150 son súper difíciles, y es un desastre. Y hay otros que se clavan ahí, o sea, sí, por ejemplo, el ranking Pluma, em, espero que si gana Kevin Vallejos le quite lugar a Giga Chikadze, ¿no? Pero Giga ya lleva ahí mucho tiempo y realmente, pues, tiene rato que no lo vemos. O sea, tienen 2 años y medio, 3, que no vemos al Giga Chikadze que prometía ser campeón, ¿no? Que estaba ganándole en condiciones extrañas, porque algunos eran peleadores de peso gallo, etcétera. Pero, por ejemplo, Giga creo que está ahí, es de esos que está. Sí, o sea, Giga va en los últimos 4 años, Giga ha ganado una pelea contra Alex Cáceres. Sí. Perdió con Onama, perdió con Allen. Calvin Kieran le puso, o sea, lo hizo ver muy mal, ¿no? Y ahí sigue Giga, ahí sigue Giga en el top 15, ¿no? Este, cada categoría, si vas revisando, ¿no? Puedes encontrar. Y yo creo que si Kevin Vallejos sobre todo si lo finaliza, debería meterse al top 15. Y Kevin es de esos que desde que lo vi entrenar aquí por primera vez, la verdad no le puse la atención que se merecía cuando peleó con Jan Silva en el Contender, pero desde que lo vi entrenar aquí por primera vez en el Performance Institute, te empiezas a dar cuenta que es un chico que tiene las condiciones y está impactando súper rápido en la categoría y tiene 22 años. O sea, ese también tiene un potencial ahí enorme para ser campeón en el futuro. Oye, ¿y cómo ves tú este desastre que, como lo dices tú, de entre estas dos divisiones del peso ligero y el peso welter, todo lo que está sucediendo, decir, a ver si Ilia sube a pelear con Islam, o defiende contra Paddy, o defiende contra Arman, y Islam, si no sube Ilia, ¿contra quién va a pelear? ¿Va a ser Ian Gary, o pues simplemente se vieron mejor Prates y Morales en las últimas dos peleas, pero Prates acaba de perder contra Gary ahorita en abril, entonces no podríamos sobrepasar a Gary, y que le quieren dar la pelea a Kamaru, pero Kamaru solo ha ganado una pelea desde el 2021, y que pero Chapcat está lesionado, que definitivamente pues todo esto es una novela. ¿Tú cómo crees que se vaya a desenvolver esto? ¿O crees que nos vayan a dar esta pelea de título de pues las 100, de 155 contra 170, o primero los van a poner a defender? Mira, el problema es que para Island viene el Ramadán a mediados de febrero, que es creo que el 17 de febrero al 18 de marzo este año el Ramadán. Entonces, eso te detiene a Islam al menos hasta abril, mayo, ¿no? Porque no entrenan durante Ramadán. Hay algunos que sí lo hacen, como Belal Ajá. Mohamed, ¿no? Porque tampoco es que el Ramadán les impide entrenar, lo único que les impide es tomar alimentos o agua Ujú. antes del anochecer. Entonces, ¿qué es lo que hace Belal cuando le toca entrenar en Ramadán? Es todo el campamento se ajusta y entrenan a partir de las 7 de la noche, de 7 de la noche hasta 11, 12, ¿no? Él aguanta, si tienen que hacer algún entrenamiento durante el día, aguanta, ¿no? Sin tomar agua, pero al final de cuentas,
ellos no lo van a hacer, ¿no? Islam no va a ser un campamento en el que se sacrifique y que mueva todo. Entonces, creo que UFC no tiene prisa ahorita con la pelea del peso welter, ¿no? Lo importante, lo primero, sacar la pelea del peso ligero para Ilia, que creo que será en el primer trimestre, lo que será más tardar en marzo. Em, si va a ser Paddy o va a ser Arman, creo que no hay más opciones ahí. ¿Quién te gusta a ti? Y ya con a ver, quiero ver la pelea de Paddy por lo que va a ser la emoción de la promoción, que se avienten cosas, se digan esto, se digan lo otro. ¿Pero crees que es una pelea Pero competitiva? yo creo que sí, lo creo que la gente está menospreciando mucho a Paddy porque tiene buena quijada. Siempre le pegan, pero cae y se levanta y tal. Y tiene muy buen jiu-jitsu. Sí. Entonces yo creo que si, aunque Ilia lo lastime, si van al piso, podemos ver buenos scrambles, podemos ver buenas oportunidades, ¿no? Me imagino una pelea en la que Ilia lo tumbe y si van al piso, ¿no? Paddy empieza a mostrar lo que tiene en jiu-jitsu, que es muy buen jiu-jitsero, Paddy, la verdad. Está muy menospreciado en ese sentido. Entonces creo que puede ser incluso más competitiva que Oliveira, ¿eh? Porque Paddy no es tan... eh, digo, claro, esto fue lo que hizo Charles un ídolo, ¿no? Pero Charles va y se te planta en la cara. En 10 segundos ya lo tienes enfrente. Paddy va a ser mucho más precavido, va a moverse mucho más. Ujú. Entonces creo que puede ser incluso una pelea más competitiva que la de Oliveira. Creo que Ilia es amplio favorito, pero creo que va a ser una pelea más competitiva que la de Charles. Y en el caso de Arman, pues yo sé que le ganó bien a Dan Hooker, pero Dan Hooker iba a cobrar un cheque nada más, ¿no? Lo sabe, o sea, él lo sabe. Si ves las entrevistas previas y posteriores, pues hasta cínicos se escuchan, ¿no? Como diciendo, o sea, yo vine a cobrar, ¿no? Yo sabía que no iba a ganar, pelear nunca por el título. Póngame con Moicano, los dos somos igual de malos. O sea, no, yo no creo que ganarle a Dan Hooker es lo que le da el pase a pelear por el título. Creo que la racha que tiene Arman es lo que le dio la oportunidad de pelear por el título desde enero. Y si no Sí, peleó por el título en enero, fue su culpa. sí, correcto. Los errores que cometieron al no avisar de la lesión, etcétera. Entonces, em, yo primero quiero ver la de Paddy. No digo que no, técnicamente es mejor Arman, sí, sin duda. Pero primero me gustaría ver la de Paddy. Y creo que es el camino más cómodo, ¿no? Porque no sé si el UFC ya perdonó a Arman, ¿no? De lo que pasó en enero, ¿no? Tirar un pago por evento con 24 horas y esperarse a que tu compañero se pese para avisar, ¿no? Pues esperaron a que Renato se pesara y cuando Renato dio 155, ay, ¿qué creen? Estoy lesionado, ¿no? Eso creo que es lo que más... y Dane estaba muy enojado por eso ese día, ¿no? Porque dijo, tenemos a los mejores doctores del mundo y no nos avisan, o sea, ¿no? Y se les ocurre avisarnos 24 horas antes de la pelea, pues, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Porque además, si tú lo piensas, Oliveira estaba ahí, pero Oliveira estaba ahí como peleador invitado. Si a Charles le hubieran dicho 2 semanas antes, estar lesionado Arman, por favor, llegue en peso por cualquier cosa, Charles lo hubiera hecho. Sí. Charles, y hubiera sido un pago por evento mucho más grande, incluso que el de Arman. Islam contra Charles 2 es mucho más atractivo que lo que era Islam contra Arman. Entonces, es un golpe durísimo para la promoción, para el socio que vende el pago por evento, que en el caso de enero era ESPN. Ujú. O sea, es un golpe durísimo, son muchos millones de dólares los que se pierden. Entonces, para la gente, esa noche, yo me acuerdo mucho de su cobertura, el jueves en la conferencia de prensa, pues había como 1,500 armenios, ¿no? Y banderas de Armenia, y porque en Los Ángeles hay una población de Armenia muy, muy grande. Y pues, toda esa gente compró sus boletos para ir a ver a Arman, ¿no? Y pues a la última hora les dijiste, pues, ¿qué creen? Que ya no llegó Arman, ¿no? O sea, el UFC no quiere hacerle eso a su público. Claro que no está en su control, pero si ellos pudieran, pues, no le quieres hacer eso a la gente y que a la última hora venda su boleto o que a la última vaya, pues, no, pues, si tienes a Brandon Moreno en una cartelera, pues van y los mexicanos a verlo, ¿no? Y si se te cae de última hora, van a decir, "Oh, hice el viaje hasta acá, hasta Las Vegas, hasta Dallas, hasta Anaheim para ver a Brandon y no estaba, pues no peleó al final. Pues si les das 2 semanitas, a lo mejor les da tiempo de cancelar su vuelo, ¿no? De planear otro viaje, etcétera. Entonces, no sé si lo van a perdonar, yo creo que va a ser Ilia Paddy. Y el peso welter tiene su tiempo. Sí me imagino un escenario. Yo la pelea que haría ahorita
para sacar al legítimo contendiente es Gary contra O Morales. sea, no se merece Gary la pelea para ti, a pesar de que sea el número 2 del mundo, independientemente de que el uno pues es Jack de la Magdalena y acaba de perder el título. O sea, él no cuenta. Yo yo creo la verdad, porque además va a impulsar muchísimo esa narrativa Ali Abdelaziz y Islam, y todos los que están con Ali Abdelaziz van a hablar en entrevistas, van a decir: "Tiene que ser Kamaru, tiene que ser Kamaru, tiene que ser Kamaru, tiene que ser Kamaru". Y, eh, si yo fuera Islam, la verdad, yo no creo que Islam, él, eh, Islam sí tiene la mentalidad de yo peleo con quien sea, ¿no? Aviéntenme a Pereira en 205 libras y pelea con él, ¿no? Yo creo que él si él tomara las decisiones, pero Khabib es el que manda, ¿no? Y Khabib es el que le va a decir, no le vamos a dar oportunidad. Imagina lo que pasaría con Ian Gary si le gana a Islam Makhachev. Imagínate el tamaño de figura en la que se convertiría Ian Gary, Sí. ¿no? Si le gana Kamaru a Islam, Kamaru ya fue mejor libra por libra, ya fue rey de la división. No es que se va a ver una superestrella, ya es una estrella. Ya llegó, creo que a su límite de lo que vende, de lo que. eh, y para ellos decir, pues vamos a pelear contra leyenda, ¿no? Vamos a pelear con alguien que va a estar. Kamaru va a estar en el Salón de la Fama, ¿no? Vamos a pelear con otro futuro Salón de la Fama. No contra alguien al que nosotros le vamos a hacer el favor de meterlo al Salón de la Fama. Ujú. Porque quien le gane a Islam Makhachev va a estar en el Salón de la Fama, va a ser Automático. una estrella, va a ser. Entonces, yo no creo que le quieran hacer el favor ni a Prates, ni a Morales, ni a Gary, ¿no? Que digan, no, ahorita con Camaro. Y después vemos si con Ilia, ¿no? Y después. Entonces, creo que es una palanca que van a tener, un leverage, como le llaman, en el que sí me veo a Ali Abdelaziz, a Islam sentándose con un UFC y decirle, a ver, ¿quieres que pelee con Ilia? Ok, dame a Camaro y te firmo la de Ilia, ¿no? Porque yo no quiero pelear con Ilia. Yo no quiero bajar atrás a 155, etcétera. ¿Tú crees que Pero sería en ok, 155 esa igual. pelea? Yo no veo sentido de Ilia subiendo a 170. Yo pienso que ajá, sería muy disparejo para Ilia pelear en 170, pero él no piensa lo mismo, ¿no? Ya sabes cómo es. Cómo es Ilia. A ver, sigue peleando con unos 155 que subió a 170, ¿no? Pero a partir de ahí luego vienen estos gigantes. Ian Gary, Michael Morales, Carlos Prates, que son tipos de 1.90, ¿no? Pero de todos modos, O sea, Islam sí es grande. O sea, al final del día sí le quedaba chica la división de las 155. sí, pero Ilia también sin rebotar, sin cortar, ¿no? Ilia puede caminar en 180, 185 libras a lo Mm. mejor. Pero Michael Morales camina en 220, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que Islam y Ilia a lo mucho llegan a 190 libras, ¿no? Cuando no están eh, en forma de pelea. Morales y Gary estoy seguro que están en 210, 220. O sea, Morales estaba en 220 cuando le llamaron para pelear con este, con, ay, con Sean Brady, Sí. ¿no? Entonces, ya estás hablando de tipos que van a pesar a la hora del combate 30, 35 libras más que tú. Entonces, por mucha pegada que tiene Ilia, por mucha. Si te fijas, por ejemplo, los ligeros con los que ha peleado Ilia, Holloway y Oliveira, pasaron la mayoría de su carrera en 145, Ujú. ¿no? Holloway incluso peleó en 45 con Ilia, ¿no? En la pelea del título. Entonces, todavía, o sea, no lo hemos visto. Los welter ya son 15 libras más. Ujú. Ya no es nada más las 10 que subiste de 45 de 45 a 55. Y Ilia, en alcance y todo, es un peso gallo. Ve a su hermano peleando en peso gallo. Está bien para el peso gallo. No es que Alexandre se vea gigante para el peso gallo y digas, no, cuando lo ves con los rivales, está bien para el peso gallo. Y cuando ves a Alexandre y a Ilia juntos, Pero está un poquito más está- gruesecito Ilia, ¿no? O sea, como que un poquito más claro, porque sí. si los viste el fin de semana, Ah, este, Ilia no está sí, cortando, exacto. Alexander está cortando, Alexander se veía muy desgastado, pero yo la verdad cuando los he visto juntos, cuando ha sido al revés, cuando Ilia está en semana de pelea y Alexandre no, Alexander se ve mucho más grande, porque obviamente uno está cortando y el otro no. Entonces, habría que verlos a los dos como fuera de forma, a ver quién es más grande que el otro, pero son muy similares. Y uno da 135 y el otro lo va a subir hasta 170, son 35 libras de diferencia. Entonces, yo creo que Ilia le puede ganar a Islam en 170.
pero no sé si sería una carrera larga, ¿no? Y es algo que no quiere UFC, que Ilia les diga, subo a 170 y ahí se ven, este cinturón no me interesa defenderlo, nada más lo quería ganar por ganarle a Islam y por lograr el tercer cinturón. Lo que quieren es que quien pelee por el cinturón se quede, defienda y haga una carrera ahí, que es lo que yo creo que la visión de UFC ahorita es, Ilia es mi estrella en 155, Islam es mi estrella en 170, y vamos a dar las mejores peleas posibles a uno en su división y al otro en otra división. ¿Para qué quemar uno de los dos cartuchos, no? A reserva de que Islam les diga, tengo 36 años, peleo con Ilia y ahí se ven, ¿no? Que ya sepas que no va a seguir en la categoría Islam Makhachev, porque es algo que yo sí visualizo, ¿no? Un Islam retirándose en año y medio, 2, o sea, que gane, haga una defensa con Kamaru, a lo mucho una más, y ahora si quieren que me retire con Ilia, ahora, va, venga, aviéntenme a Ilia, ¿no? Da igual porque me voy a retirar, ¿no? Claro que no da igual porque va a tirar la pelea, no me refiero a eso, sino que es decir, en este caso sí la veo viable, ¿no? Si no veo ahorita por qué el UFC quemaría, y como la pelea que te decías, ¿no? Que mucha gente dice, Prates contra Morales. Yo no veo por qué quemar a Prates contra Morales. O sea, es el futuro de la categoría. Sí. Cualquiera de esos dos son el futuro de la categoría. Entonces, si vas a hacer esa pelea un día, que sea por la pelea, por el campeonato, ¿no? Si va a ser esa pelea tan buena, hazla por el campeonato. Y la verdad que con que Ian Gary arrancó muy fuerte y tiene muchos seguidores, es bueno con el micrófono, es bueno en redes sociales. eh, ¿Cuándo fue la última finalización buena de Ian Gary? ¿No? O Sí. sea, fue la pelea de Shavkat, pues por ahí le sacó un round a Shavkat, ¿no? Casi la gana, pero casi. La pelea de Prates estuvo más cerca de finalizar. Una pelea muy inteligente de Gary, pero Prates estuvo más cerca de finalizar. Ahora con Belal, pues Belal es incomodísimo. Ganarle, a noquear a Belal es casi imposible. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos a ese Ian Gary que sí es el hype que trae Prates? Prates acaba de salvarte 2 pagos por evento, porque en Chicago, el evento estelar, 25 minutos de control de Hamzat. ¿Y qué recuerdas más? Pues el codo giratorio de Leron Murphy, el codo giratorio de Carlos Prates, que fueron los momentos de la gente, se levantó ¿no? Y ahora fue igual. Nueva York, Prates y Morales, con 2 muy buenos knockouts y la gente vuelta loca. Si se da la pelea de Islam y Ilia, yo sé que no somos videntes ni nada, pero ¿cuál sería tu predicción de cómo sería esa pelea y quién ganaría? Tendríamos que ver la división y el momento en el que suceda, Ujú. pero sí creo que Ilia es un selecto grupo de 3 o 4 peleadores que pueden ganarle a Islam, ¿no? En Eh, en el obviamente, peleando arriba, ¿tú crees que Ilia tendría? Yo sé que no hemos visto casi su lucha, se dice que tiene muy buena lucha y, pues, poquitas cosas, poquitos no, destellos. que la tiene. Sí, ajá, digo, en la UFC no es el Y vimos, no se mira, infra tanto. ve el derribo De los derribos de Alexandre a Vexata el fin de semana, ¿no? Ujú. La lucha de ellos es grecorromana, Sí. es muy diferente a lo que, a ese doble todo Ujú. lo que tienen que arriesgarse Islam, porque te pueden cachar con una rodilla, ¿no? Y le te toma la cintura, ¿no? Y así puede conseguirte un trip y te mandan al piso. Em, yo creo que tiene lo necesario para revertir las posiciones, Ujú. ¿no? Y tiene la pegada. A ver, Jack de la Madalena tocó bien rápido a Islam. Por eso es que Islam dice, ya no quiero saber nada. Porque la primera derecha que sintió de Jack de la Madalena y se fue contra la jaula Islam. Entonces, ¿cuál fue cuando dijo, olvídate, ¿no? Ahorita vamos por el primer derribo y se acabó. No le vamos a dar oportunidad. Porque tenía una muy buena estrategia de pie Islam. Estuvo castigando muy bien la pierna. Le quitó la movilidad a Jack. eh, pero yo sí creo que una de esas manos de Ilia, a ver, Renato lo tumbó, Sí. Volk Adrián también. Martins lo noqueó, Boll lo tumbó. O sea, no es invencible Islam, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer un juego muy completo y hay que hacer una pelea perfecta para ganarle. Y creo que si alguien puede hacer una pelea perfecta, es Ilia. Y luego también creo que el Michael Morales de 2027
Ujú. puede tener las condiciones para ganarle, ¿no? Porque yo creo que hoy está un poquito verde todavía Michael. Creo que le falta un poquito de experiencia. Fíjate, yo no descarto a Pero Kamaru, ¿eh? Yo no descarto a Kamaru independientemente de cualquier cosa, independientemente de todo. Yo creo que a Kamaru lo han tumbado 3 veces en su carrera, y 2 fue por la misma persona, que fue, Khamzat en un peso más alto, no sé con cuánto tiempo de anticipación. con 10 días de aviso. Ajá, Sí. Sí, lo que pasa es que ver dónde está Kamaru hoy, ujú, ¿no? O sea, es mi única duda, ¿no? sí, Obviamente, si me das del Kamaru de 2000, bueno, de 19 al 23, ¿no? Hasta que lo noquea Leon, ujú. que diría que Kamaru es favorito, ¿no? Solo hay que ver dónde está hoy Kamaru Usman, eh, y no lo sabremos hasta que o tenga una pelea de contendiente con alguien nivel Gary, Prates, Morales, o la pelea de título, ¿no? Porque también creo que Joaquín Buckley se nos metió ahí, se nos coló ahí con algunas victorias. Ganarle a Colby Covington, no sé cuánto vale hoy, ¿no? Se le ganó en diciembre del año pasado Buckley a Colby, un Colby ya muy deslavado, ¿no? Sí. Ya. Entonces, em, y es la victoria de calidad que tiene Camaro para presumir ahorita, ¿no? Que es la que lo pondría ahí. Em, habría que verlo. Habría que verlo. Sí, sí, sin duda, creo que es la pelea que es atractiva para ellos y lo entiendo por lo que te decía, ¿no? Vamos a pelear con otra leyenda. Porque, a ver, siendo realistas, aunque hay hype ahorita y como latinos nos encantaría, es una pelea con Morales. Cuando hablemos de la historia, cuando lo veas así al final de la carrera de Islam, pues no le va a dejar mucho, ¿no? Ujú. Cuando hablemos en 10 años, ¿no? Sí. Pero cuando veas en su récord una pelea con Kamaru, pues claro, Kamaru Usman fue campeón. Según Dana White, que yo no estoy de acuerdo, es el mejor welter de la historia, ¿no? Obviamente el mejor welter de la historia es George St. Pierre, pero se molestaron mucho cuando les dejó ahí tirado el título de 185. Em, pero si no es el número uno, es el dos, ¿no? Kamaru. Entonces, claro que te viste mucho más en tu récord haberle ganado al segundo mejor welter de la historia, o al mejor welter de la historia, según Dana White, que ganarle un prospecto como Morales que si le ganas la gente va a decir, ah, es que estaba verde Morales, ¿no? O, pues Prates, pues es que Prates nada más tiene striking, ¿no? O Gary, no, pues es que Gary nada más habla. Y con Kamaru no hay nada que argumentar, ¿no? Con Kamaru, pues ya sabemos que fue un gran campeón. Ahorita, hablando del tema de los mejores de la historia, si Ilia Topuria le llegase a ganar a Islam Makhachev, ya sea que sea su siguiente pelea, sus siguientes 2 peleas, en el momento que llegue, ¿crees que se pondría en la conversación de el mejor de la historia? Pues si logra el tercer cinturón, sin duda, ¿no? Si logra el tercer cinturón, ahí no habría duda. Lo que no sé si le va a alcanzar ni a él ni a Islam, ¿eh? Porque ya hay gente, no, que Islam el GOAT, espérenme. Cuando hablamos de ese Mount Rushmore del que siempre les preguntan a los peleadores, ¿no? ¿Quién es tu Mount Rushmore? Los cuatro mejores de la historia. Estás hablando de un John Jones que ganó 13, 14 peleas de Ujú. campeonato, ¿no? De un George St. Pierre que ganó 10 peleas de campeonato. De un Demetrius Johnson que ganó 10 peleas seguidas, ¿eh? Estamos hablando de, aunque St. Pierre por ahí perdió con Serra, pero Pero regresó y en otra etapa de la UFC también, ¿no? O sea, en otra etapa en la cual no, digo, lo me dice el mismo Ilia, ya tú me podrás decir no estás de acuerdo en esta evolución en la cual no era el mismo juego, en el cual eran, no quiero decir más incompletos, pero se enfocaban más en una sola cosita, o tú no crees eso. no, yo sí tengo es que tienes que dar el lugar mira, a la continuidad, porque Ujú, eh, también estamos en una etapa en la que los campeones, pues no pasa nada si pelean una vez al año, ¿no? ujú, Y estamos hablando de que pues para lidiar 12, 13 defensas, tienes que estar peleando 3 veces al año, claro. ¿no? Y eso también tiene su mérito, y eso también tiene o sea, como Pereira, ¿no? ¿Por qué Pereira hoy es la máxima estrella de la promoción? Porque pelea cada 3 meses y le llaman y, oye, ¿peleas con tal? Órale, tal, y peleas con este. Y por eso hoy se puede sentar y decir, yo no quiero saber nada más que John Jones en la Casa Blanca y háganle como quieran, ¿no? Por lo que hizo en los últimos 3 años, ¿no? Por lo que hizo Adesanya en su momento, por lo que hizo Volkanovski en su momento, ¿no? Era 3 veces al año, cada 3 pay-per-views, ahí estoy de vuelta, ¿no? Entonces, si bien es difícil que se repitan esos 10 o 12, pero estamos hablando que él le defendió una vez en pluma, no ha defendido en ligero, ¿no?
Entonces, y me hablas de un Islam que tiene 5 victorias en peleas de campeonato, cuando estás hablando de estos hombres que ganaron 12 o 13 peleas de campeonato, ¿no? Entonces, no creo que entrar a ese lugar de los 4 tops de la historia no alcance, no creo que alcance, porque además yo sé que él se quiere retirar joven y qué bueno, Ujú. que vea por su familia, que vea por sus hijos en particular y que quiera estar joven y sano, pero tiene 28 años y ya está hablando del retiro. ¿Tú crees que veamos 5 peleas más de Ilia Topuria en la UFC? A mí se me hace mucho. No, 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 yo creo que tres y empujándose hay algo muy atractivo, una cuarta. Y, La verdad. y de ahí yo creo que lo veríamos en boxeo. Sí, eso va a pasar, eso va a pasar. Él va a encontrar la forma de hacer una pelea relevante de box. No sé contra quién sea. No sé si en 3 años Crawford o Canelo sigan siendo relevantes, que son con los que hay por ahí dicho. Este, pero creo que sí va a haber forma de que lo veamos en una pelea de boxeo al menos. Que a ver, él es el tipo de peleador que tiene tan buenas condiciones de boxeo, que si hiciera una carrera de boxeo, pudiera ser campeón mundial, ¿no? Que si me dices, hace una pelea de 4 rounds, hace una pelea de 6 rounds, una pelea de 10, y luego le pones ese Crawford, ese Canelo, estoy seguro que puede ser una pelea competitiva. Pero si lo echas pues al ruedo como con Ngannou, con cero experiencia de boxeo, con McGregor, con cero experiencia de boxeo competitivo, porque aunque tenía unas peleas amateur 10 años antes, realmente no tenía experiencia competitiva, este, pues las posibilidades son muy pocas. Pero si un Ilia Topuria se retira a los 31, 32 y se dedica año y medio a hacer la progresión real de un boxeador, de hacer una pelea de 4, de 6, de 8, 10, tal. Ahora sí, ya estoy clasificado por tal organización en una pelea de cinturón. Creo que sí es algo que pudiera conseguir. La verdad tiene tan buenas condiciones, pero obviamente si hoy lo pones con Terence Crawford, no va a alcanzar a Terence Crawford. Sí. No, porque no le va a alcanzar con un campamento. Pero creo que sí, como te digo, al ser un atleta de alto rendimiento, ser alguien que ya tiene tantos años de experiencia, si se enfoca realmente. Siempre pongo el ejemplo por ahí de este Clay Collard, que después de UFC se va al boxeo y regresa a PFL. Clay Collard empieza a hacer una carrera, hizo 12, 13 peleas de boxeo, y empieza a sonar para peleas grandes de boxeo. Lo que pasa es que le viene la oferta de PFL y hay buen dinero y el torneo y etcétera, y se regresa al MMA. Pero creo que si Clay Collard se hubiera quedado en el boxeo, hubiera podido tener una carrera decente, hubiera podido tal vez hasta llegar a pelear por un título, cuando era un peleador bastante mediano en MMA, un peleador que eh, pues lo termina cortando el UFC por alguna razón, ¿no? Pero yo creo que si se retiran jóvenes del MMA o van alternando, que también eso creo que va a pasar pronto, sobre todo si hay esta flexibilidad, ahora que Sufa Boxing va a Ujú. tener su propia liga, sus propios eventos, que de pronto a un Sean O'Malley le digan, bueno, a ver, ¿por qué no lo ponemos de estelar a Sean, ¿no? En un evento de TKO, de Sufa Boxing, ¿no? ¿Por qué no le damos una buena oportunidad? Dentro del mismo contrato, sin que tenga que negociar con otra promotora, ¿no? ¿Por qué no le damos oportunidad a Ilia, ¿no? De que sea coestelar de la pelea de Canelo, ¿no? Y le ponemos algo interesante, ¿no? Alguna buena pelea. Ojalá que eso dé la posibilidad, porque sí veo ya una generación de boxeadores a los que les atrae pelear en MMA y de peleadores de MMA que trabajan con muchos entrenadores de boxeo. Ya eso es algo que hace 5 o 7 años no había. Entrenadores de boxeo puro entrenando peleadores de MMA. Y ahora lo vemos en muchos casos. Tal vez uno de los más notorios es el del Porfe Capetillo en Las Vegas, Sí. que trabaja con Brandon, que trabaja con Pettis, este, que ha trabajado con muchos peleadores en los últimos años, que es un coach de un boxeo muy clásico, pero que lo empieza a adaptar al MMA. Entonces, que de pronto puede estar haciendo un campamento de MMA. Bueno, pues ahora le damos el giro y estos 3 meses, puro boxeo. Y luego nos regresamos al MMA, ¿no? Entonces, creo que no pasarán muchos años en lo que veamos a ese prodigio que puede hacer las dos al mismo tiempo. Pero si ves esta parte de un boxeador viniendo
al octágono y entrando en las reglas de artes marciales mixtas, o crees que eso nunca va a pasar? No, yo creo que sí, es que bueno, lo que te digo es que van a ser híbridos, ¿no? O sea, lo que digo es que, a ver, un boxeador que lo empieza a meter a los 14 al box, pero en el gimnasio donde está, Pero yo me refiero a un a lo boxeador mejor actual. O sea, un boxeador ahorita de no, no, ahorita. o sea, alguien ya hecho, no. No, 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 no. Lo que te estoy hablando es una generación que ahorita son chicos que tienen 16 o 17 años, Ujú. este, que están trabajando en gimnasios de boxeo, son boxeadores y que vienen los peleadores de MMA a trabajar con ellos y de pronto dicen: "Oye, pues yo también puedo hacer jiu-jitsu, ¿no? Yo también puedo empezar a luchar un poquito", ¿no? Y si, sobre todo si lo hacen a corta edad, si lo hacen a los 18, 19 años, que empiecen a alternar a los campamentos de boxeo, pero que también empiecen a aprender, que de pronto alguien es que la verdad es que el deporte ha evolucionado tanto que yo no dudo que o espero, la verdad es, a lo mejor es más es esperanza que información real, pero espero que antes de 5 años veamos a ese prodigio. eh, a ver, si a Ryan García lo hubieran metido con tiempo, a lo mejor a entrenar lucha y jiu-jitsu, ¿no? Este, tal vez hubiera podido tener una carrera de MMA. Y ahorita creo que ya no. Y Sí, además, ya. no sé si tenga toda carrera de boxeo Ryan García, para ser honestos, pero, pero creo que ese tipo de chicos, y además, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde la lucha la tienen, pues, digamos, de forma gratuita en la escuela, ¿no? O sea, que a lo mejor desde los 8 o 10 años ya puedes luchar en la escuela. Sí. Desde la escuela primaria, de la Es secundaria, algo que les abre un ya futuro. ya tienes una base de lucha y que de pronto dices, bueno, pues ya estudié, ya luché, a lo mejor no fuiste un División 1 de la NCAA que te consiguió una beca, pero ya tienes una base de lucha. Ya tienes esa, entonces de pronto empiezas a soltar las manos, empiezas a boxear. Oye, ¿por qué no hago las dos al mismo tiempo, no? Y creo que, por ejemplo, un John Hendricks lo hubiera podido hacer, tal vez, ¿no? En otros tiempos. Así que John Hendricks luchaba bien, tenía la mano pesada, ¿no? A lo mejor si hubiera alternado sus carreras, entonces creo o espero que esta doble, eh, pues esta dualidad que va a tener TKO, UFC, abra la puerta que digas, oye, pues es que, pues a ver, por ejemplo, supongamos, sabes que ahorita tenemos a alguien como Adrián Yáñez, ¿no? Que pues le está costando, ¿no? El MMA, ¿por qué no le dan chance que llegue a 2 peleas de box? A ver qué tal le va, ¿no? Y a ver si en el puro boxeo, que tiene muy buen boxeo Adrián Yáñez, Se ¿no? desenvuelve mejor. Podemos hacerlo. Pero por pensar un ejemplo, ¿no? Este, porque le das chance, además descansan un poco. Hay muchos peleadores que batallan mucho, por ejemplo, con la lucha, ¿no? Entonces, como que vienen del kickboxing, que es lo que dices: "Oh, es que me cuesta mucho trabajo la lucha", y ya saben mis rivales que vienen y me tumban y se acabó, ¿no? Bueno, a ver, pues darles un poquito de descarga, darles un poco un año sabático del MMA, pero no los pierdes, no los sacas del contrato, los metes a hacer unas peleas de box porque sabes que tienen pegada, que pueden ser luchadores, porque sabes que alguien más lo está aprovechando, porque ahí está Bare Knuckle, porque ahí está Dirty Boxing, porque ahí está, este, el propio algunas promociones de boxeo, donde están trayendo sus nombres veteranos ya, pero ¿por qué no pensar que lo puedes hacer tú mismo con tus propias figuras, ¿no? Estar alternando y decirles: "Oye, pues, tú tienes muy buen boxeo". Yo creo que mañana le ofrecen una pelea a Sean O'Malley de box y la toma. Sí, definitivamente. O sea, aunque no le pagues lo mismo, aunque le digas: "¿Sabes qué, Sean? Pues, tú ganas 100,000, bueno, te voy a dar 20, pero éntrale aquí del estelar este jueves al Zuffa Boxing". Ah, órale, por divertirme, me va a costar mucho menos tiempo el entrenamiento, ¿no? No tengo que estar luchando, tengo que hacer jiu-jitsu. Estoy seguro que los peleadores las tomarían a pesar de que porque también el mito de que van a ganar $100 millones como Conor por una pelea de box, ya vimos que no, ¿no? O sea, ahí pasó con Jorge y con Nate, ¿no? Que Ni les pagaron, ¿verdad? Les quedaron mal con como con les dieron como el 10% de lo que les habían prometido, ¿no? Etcétera. O sea, el propio Ngannou, que ganó bien, pero pues no es que te van a pagar sí. $50 millones, o sea, a cualquiera, ¿no? Pues esos ganan los Canelos, los ganan los Anthony Joshuas, Tyson Furies, etcétera, porque ya saben que venden boletos, que venden el pago por evento, etcétera. Sí, donde queda el modelo todavía de pago por evento. ¿Tú practicas algún arte marcial? No, no, entreno un poquito de box nada más como pues para mantenerme un poquito en forma, pero ¿Te no. subirías al ring con, no sé, un Chava Rodríguez, un, Renato Bermúdez? No, ves, sin malos ejemplos, porque Renato debe ser
como 3 categorías abajo de mí. Renato le cantó el tiro a Álvaro Morales aquí en el programa el otro día que se quiere subir con él al ring. ¿Cómo ves? No, no sé. Álvaro es como 5 categorías arriba de Renato. Álvaro y Chava sí están ahí del volumen. O sea, Chava es varias categorías arriba de mí. Renato es varias abajo. Yo es que tendría que pelear con alguien como Gastón, pero pues Gastón me pone una este, hablando de los nombres que están por ahí, ¿no? Pero, no, la verdad que nunca pude empecé tarde, empecé a los 32, 31, 32 años a entrenar. Sí, por ahí alguna vez hice algún sparring, pero si ves aquí el grueso de mis lentes, no veo ni madre sin, sin los lentes. Sí. Entonces, no, la verdad no me atrevería a hacer una pelea, tendrías que estar así muy pegadito, cerrado con la guardia y pegada al cuerpo, porque si no no vería ni los golpes, ¿no? Ya a estas alturas ya está complicado. Me hubiera gustado empezar, eso sí, es algo que me arrepiento. Cuando empecé a ser más constante, que fue como en el 2014, 2015, que iba al menos 3, 4 veces a la semana, sí de pronto me arrepentí. Dije, si hubiera empezado a lo mejor esto a hacer a los 20 años, tal vez hubiera podido hacer alguna pelea amateur, algo por el estilo, pero, Sí. pero no, ya a estas alturas ya. Carlos, un par de preguntitas de antes de terminar. Ahorita que ya se acaba el contrato de ESPN con la UFC, tú en ese caso, pues te ves perjudicado por este tema. ¿Vas a seguir atendiendo a las carteleras? ¿Va a cambiar un poquito la dinámica o qué nos puedes decir eso? Va a cambiar, definitivamente va a ser una cobertura diferente. Vamos a seguir pues, cubriendo lo relevante, sobre todo para el público hispano, para ESPN Deportes, ¿no? Las de Brandon, Alexa, Yair, Ilia, Michael Morales, Chito Vera, eh, etcétera, ¿no? Mientras, obviamente, va a ser más enfocado cuando sean estelares, coestelares, eh, peleas de pay-per-views, bueno, ahora de eventos numerados, e incluso peleas de campeonato. Pero vamos a seguir una cobertura, no se acaba, no es que ESPN ya no vaya a tener una sección de MMA, ¿no? Seguimos cubriendo. Voy a tener que hacer algunas otras coberturas de otros deportes, definitivamente, porque ya no voy a estar con la asignación semanal, pero ahí vamos a seguir con el podcast del área de combate, que normalmente lo hacemos los miércoles, se sube el jueves a las plataformas de ESPN Deportes. em, yo hago unos en directos 1 o 2 veces a la semana, para tener interacción ahí con el público. Entonces vamos a seguir con todo eso a la medida que el tiempo nos dé, pero y no varía mucho, no varía mucho en realidad. De todas formas, obviamente, yo nunca estuve en la transmisión para Latinoamérica, ni Ujú. para México ni Latinoamérica. Esa lo hacían mis compañeros Renato, Andrés, Ivette, Sí. Tonga, para la mayoría del continente. Para México, Marlon, Sensei Salas y Mario Delgado, la mayoría de los años. Entonces yo nunca fui parte de eso, entonces tampoco es como que vaya a cambiar mucho mi presencia. Nunca, modestia aparte, pero nunca necesité de ser parte de la transmisión para que la gente me reconociera, para que todo el mundo del MMA, me gano mucho más con la presencia. El sábado estuve en Lux, este fin de semana voy a otro evento. em, Muchas veces en Tijuana, en WC, MMA México, en Perú. Ahora tengo el plan antes de que termine el año de ir a España a mi segundo evento. Ya fue el año pasado al WAR, etcétera. Entonces, para mí ha sido siempre mucho más relevante estar en el evento, viendo, hablando con los coaches, con los managers, con los peleadores, que estar en la cabina narrando o siendo parte de la transmisión. Entonces, eh, y me dieron la oportunidad con la transmisión que produce UFC desde hace 3 años, pero en realidad han sido 5 o 6 eventos al año más o menos, ¿no? Los que hacen en Las Vegas, el de Miami, algunos con mucha presencia latina, pero nunca estuve yo así como semana a semana como Víctor, como Troy, como Brandon, Poncinibio, etcétera. Entonces, no cambia mucho. Por ahí igual hay algunas oportunidades que se abran nuevas, no sabemos, ¿no? Son periodos de transición en los que, pues, muchas cosas pueden pasar, Sí. pero de entrada yo tengo contrato un año más con ESPN, casi unos meses ya, 10 meses. Y así va a ser. Después, a mí me gustaría mucho seguir trabajando en ESPN. Creo que estamos en el mismo canal.
pero hasta que no se haya una renovación, pues no podemos ¿Tú te encargas de, cantar. de conseguir las entrevistas o es algo que te ayuda ESPN para lo mismo? Sobre todo las que son fuera de, pues, del evento o del estudio. No, normalmente, a ver, hay una coordinación con el equipo de relaciones públicas de UFC, Ujú. eh, en el que en la semana de la pelea yo les digo qué quiero y ellos me dicen qué se puede hacer y qué no, ¿no? Entonces, normalmente con 2 o 3 semanas de anticipación yo le digo a la gente de UFC: "Oye, pues viene", por ejemplo, ya ahorita ya tengo mi solicitud de 323, ¿no? Ya les dije: "Quiero hablar con Manuel, con Henry, con Brandon, este, con Merab, con Pantoya", y ya me contestan: "Oye, pues, Pantoya va a estar muy ocupado, a lo mejor no se va a poder". "Ah, okey", ¿no? O Pereira, con Pereira a veces es un poquito impredecible, a veces dice sí, sin bronca, y a veces dice: "No, está muy ocupado, tiene muchas solicitudes". Em, Depende de eso. Y las que hacemos como fuera de semana de pelea, normalmente yo me coordino, o le escribo al peleador, o el peleador me escribe a veces, o le escribo a sus managers, "Oye, ¿qué onda? Quiero platicar con tal, ¿cómo lo ves?", ¿no? Entonces, no, realmente ESPN me ha dado total libertad de confían mucho en la experiencia que tengo, entonces, me han hecho muy poquitos pedidos que me digan algo en particular: "Oye, esta semana queremos que hables con este", mm, 2 o 3 veces en 5 años. Ahora me pidieron unas cosas con Zhang Weili, que yo no la tenía considerada en la semana de la pelea, porque obviamente ella no me gusta hacer entrevistas vía traductor normalmente, se pierde mucho tiempo. Entonces, pero me dijeron: "Oye, queremos que le preguntes a Zhang Weili". Lo hice vía la traductora que traía Zhang Weili y listo. Pero normalmente me dan mucha libertad, me han dado toda la libertad del mundo de decir: "Tú, quien tú creas que es relevante, eso es lo que vamos a publicar". Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos por acá. No sé si quieres agregar algo más, tus redes sociales, que digo, independientemente de que tú tienes muchos más seguidores que nosotros, pues ahí lo que te podamos mandar. Bueno, ahí estamos en MMA por Carlos Contreras Legaspi, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos bien, estamos casi cerca ya de los 300 en Facebook, y ha sido difícil este año, crecer en YouTube, pero ojalá que un día lleguemos a las 100, ahí estamos en 75,000. ¿Por qué? ¿Qué viste este año de diferencia? Pues, la verdad es que, para serte honesto, el año pasado, bueno, en el 2023, con las peleas de campeonato de los mexicanos, que fueron 6 peleas de campeonato de los mexicanos, Tenías mucho. fueron 2 de Brandon, 2 de Yair, una de Alexa y una no, fueron 7. Fueron 2 peleas de Brandon, 2 peleas de Yair de campeonato, 2 de Alexa y una de Irene, fueron 7 peleas de campeonato en un año. O sea, imagínate esas coberturas, pues, todo lo que jalaron. Y en 2024, pues, la emergencia de tanto de Ilia como de Lazy Boy, ¿no? Ujú. Y de Rosas. Rosas también a veces es muy viral. Sí. Eh, Hay otros peleadores como Ailín Pérez, que de pronto también te pueden dar algún momentos virales, etcétera, ¿no? Diego también peleando por el título. Pero este año fue un poquito, solo hubo una pelea de Ilia, ¿no? Solo hubo una pelea de Brandon hasta ahora, Ujú. ¿no? Va a pelear en diciembre otra vez, pero solo una pelea de Manuel Torres hasta ahora, solo una pelea de Selhuber hasta ahora, solo no peleó Irene, solo una pelea de Alexa, solo una pelea de Lazy Boy, que perdió además, entonces obviamente los números son menores, no genera tanto, solo una pelea de Rosas, ¿no? Entonces ha sido un año un poquito flojo en ese sentido, ¿no? Morales creo que fue el que de los que me dio más números este año, de los que sobre todo su mamá, que es muy viral, porque que da ahí bytes interesantes. Este, entonces sí fue un año un poquito más bajo que el año pasado crecimos muchísimo en YouTube y este año fue un poquito más flojo porque, pues, normal, ¿no? Pero obviamente, como digo, la gente es la que manda, la gente es la que de pronto emerge ese personaje y se hace todo muy viral y todo crece o a veces, aunque haya logros y aunque haya buenos peleadores, pero viene una buena camada de latinoamericanos para los próximos años, de varios países, y eso es buena noticia. Y nada más, en Instagram, TikTok y Twitter, @CCLegaspi para los que quieran ahí seguir. Rosita, pues ya saben, vayan a seguir a Carlos especialmente en YouTube para ayudarlo también a crecer por allá. Y pues Para comente que que nos den la placa. ya mero llega, el 26 de le llega.
Y pues, No, ahí está duro, pero yo creo que sí. Y pues ahí nos comenten qué les pareció. Nos vemos.